Gloria de Hierro Negro apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 1. La guerra tricolor. Claude se levantó relativamente temprano. Si hubiera sido Chen Shi antes de transmigrar, es posible que se hubiera despertado al mediodía y se hubiera dirigido a la empresa a partir de entonces gracias a su vida nocturna hiperactiva. Pero había tenido que levantarse temprano desde que se convirtió en Claude. Incluso, y estaba horrorizado ante la idea, se había acostumbrado a despertarse a las 5 de la mañana. El santuario local del dios de la guerra en el este de la ciudad sonaba cada mañana al amanecer con su enorme campana abandonada por Dios. Despertó a todas las almas de la ciudad, ya sea de acuerdo con sus deseos o en contra de ellos, y devolvió la vida a la ciudad. Hoy, el cielo del este estaba carmesí mientras la luz atravesaba las espesas nubes. Estaría nublado todo el día a este ritmo. La luz era lo suficientemente buena para leer sin una lámpara a pesar de la espesa capa de nubes. Claude se frotó la cara, se acercó a su escritorio y comenzó a leer un libro de gramática. Siempre se había considerado un transmigrador patético. No había nada especial en él. No tenía habilidades únicas, ningún bolsillo dimensional, ningún mentor viejo y excéntrico parecido a un abuelo o algunos otros elementos mágicos. Además de los recuerdos de su vida anterior, era total, patéticamente, deprimentemente normal. No deberían los transmigrantes recibir trampas. Sin embargo, por más que lo intentó, no había descubierto nada especial sobre sí mismo en más de 6 meses. Lo único que estuvo remotamente cerca de ser algo extraño, fue su aguda audición. Podía escuchar sonidos que la mayoría de la gente, aunque no todos, no podía, y podía distinguir sonidos particulares, como las palabras que alguien decía, de un desorden de ruido cuando la mayoría de la gente solo escuchaba una cacofonía. También tenía una imaginación bastante desenfrenada. A menudo se imaginaba viendo pasar cosas que solo podía oír. Como si pudiera ver a sus padres hablando abajo a pesar de que él estaba arriba en su habitación. Un mundo nuevo y una vida nueva significaban que todo tenía que hacerse de nuevo. Tuvo que aprender el idioma de nuevo, y tuvo que asistir a la escuela nuevamente. Por supuesto, la escuela en esta vida no era nada como la escuela en su vida anterior. ¿Podría haber un transmigrador más patético? Ni siquiera había heredado una vida decente. El dueño anterior de su cuerpo actual había sido un completo idiota en la escuela. Él consistentemente, y esta fue de hecho su única consistencia en la vida, obtuvo las peores calificaciones de su clase. El bastardo no le había dejado ninguna información útil sobre este nuevo mundo. Tenía que aprender todo lo que quería saber él mismo. La campana resonó por los tejados de la ciudad, por sus calles y callejones, rebotando de un lado a otro entre las paredes de los edificios, de nuevo. Sus ecos acababan de apagarse cuando una puerta del piso de abajo crujió. Debe ser su madre, siempre se levantaba temprano para preparar el desayuno. Claude cerró el libro. 15 minutos de revisión fueron suficientes para el día. Sus esfuerzos habían dado sus frutos recientemente. Sus calificaciones subieron considerablemente, pero se aseguró de estar en el promedio. No tenía sentido destacar más de lo absolutamente necesario. Necesitaba buenas notas para un buen futuro, pero ya era demasiado llamativo que hubiera mejorado mucho en solo 3 meses. No había ninguna razón para hacer las cosas aún más increíbles. Galletas de cordero recién salidas del horno. Consíguelas ahora. Miel. Deliciosa miel de flor de osmanto. Garantizado para darte prisa. Manzanas. Manzanas a la venta. 3 pfennigs cada una. Ah, gracias. Las voces de los vendedores ambulantes bailaban de un lado a otro de la calle mientras los carruajes rodaban ruidosamente por las estrechas carreteras. De vez en cuando, un guijarro suelto se aplastaba o salía disparado de debajo de la rueda en una dirección aleatoria. Buenos días, señora Fert. ¿Necesita leche hoy? Es directamente de la ubre de la vaca. Las ordeñé yo mismo esta mañana. Tío Green. Era dueño de una pequeña granja al norte de la ciudad con poco más de 10 vacas. Se levantaba todas las mañanas antes del amanecer para ordeñarlos. Iría corriendo a la ciudad tan pronto como terminara de entregar su leche fresca, a menudo todavía tibia y espumosa. La madre de Claude era una habitual, lo había sido durante años. El tío Green solía deslizarlos un poco más, probablemente por quien era su padre. Buenos días, viejo Green. Déjame echar un vistazo. La madre de Claude. Vaya, hoy muy fresco, ¿eh? Tomaré una jarra. Claude negó con la cabeza. Su madre debe haber sacado hoy su gran jarra de plata. Podría contener el doble de lo que podrían contener las jarras normales.
¿Un Fenny realmente es suficiente? Como se esperaba. Sí, sí. Una jarra por un Fenny. Gracias, Green. Si bien era cierto que Green siempre vendía una jarra por un Fenny, la suya no era una jarra normal y ambos lo sabían, pero su madre ya estaba acostumbrada. El padre de Claude, Morsenfer, era el secretario principal de la ciudad. Tenía bastante reputación en la ciudad. Su posición en la jerarquía más grande era bastante baja, pero supervisaba todo lo que sucedía en la ciudad. La gente venía a menudo a ponerle mantequilla. El tío Green, por ejemplo, contaba con que Morsen pronunciaría algunas buenas palabras en su nombre en caso de que ocurriera algo inesperado. Tales garantías fueron suficientes para que los hogares recibieran leche gratis con regularidad. Claude se puso de pie y se puso su uniforme escolar negro. Se parecía a un abrigo bunt usado en la tierra, pero el cuello no era de estilo occidental. Tenía un collar asiático, bastante similar al que llevaban los escolares japoneses. La parte inferior del uniforme colgaba hacia abajo y sus puños estaban enrollados hacia adentro como los de una chaqueta de cuero. Como el uniforme estaba hecho de lino, estaba ligeramente arrugado. Se quitó la toalla de color azul de la pared y se dirigió al baño de la planta baja. En momentos como este agradecía a sus estrellas de la suerte que su nuevo mundo tuviera hábitos de higiene decentes, lo cual era muy peculiar, considerando el período de tiempo relativo a su mundo en el que lo había colocado. Por lo que podía ver, el desarrollo de este mundo era relativamente similar al de principios del siglo XVIII en su mundo, pero sus estándares de higiene estaban al menos un siglo y medio por delante, tal vez más. Tenían cepillos de dientes hechos de madera y pelo de caballo, para empezar. Aunque eran más grandes que los de su viejo mundo, todavía cabían en su boca. Y, aunque no tenían pasta de dientes, usaron un polvo grueso hecho de sal y jugos de plantas que hizo un trabajo decente, aunque mucho menos agradable de usar. Había escuchado que algunos hogares ricos incluso habían comenzado a instalar tuberías de cobre para suministrar agua, y ocasionalmente también circulaban rumores que describían cosas que sonaban similares a la descarga de inodoros y jabón. La mayoría de las casas todavía usaban inodoros de caída larga en las dependencias, pero al menos tenían algo como papel higiénico. Era un poco más suave que el papel normal, pero no se podía comparar con el tipo de papel de seda al que estaba acostumbrado Claude en su viejo mundo. Pensando en sus colegas transmigrantes, la casa de Claude era un edificio de ladrillo rojo de 4 pisos. El piso superior era un ático. Había escuchado a su padre mencionar que el edificio fue diseñado en base a la arquitectura de estilo Old que había estado de moda un siglo antes. Fue construido nada menos que por el famoso Villaldoc. A este Jin VII le encantaba el estilo y una vez ordenó que se construyeran en él edificios por valor de 3 calles enteras en la capital. Un barón terrateniente llamado Borant K. Roderman construyó la casa de Claude hace poco más de 60 años. Originalmente era la residencia de los nobles y rápidamente se hizo famosa en la ciudad. Pero el príncipe Karjaktam Estellin, que más tarde se convertiría en Estellin IX, hizo el primer disparo que llevó a la restauración del reino hace poco más de 60 años en la ciudad. La mansión Roderman, como se la conocía entonces, había servido como sede de los enemigos locales del príncipe, se llevó la peor parte de la lucha. La situación había sido terrible al principio. O tenían que tomar la mansión en media hora o morir. Un mensajero se había escapado y se dirigía al pueblo vecino para pedir refuerzos y la guarnición tardaría como máximo media hora en llegar. La mayoría de las tropas apoyaban al príncipe Karjat, pero el municipio de la ciudad era leal al otro lado y los hombres tenían que obedecer órdenes para que no los llamaran traidores a la corona. La corona había ordenado su captura y tenía poco poder para resistir. Tuvo que prometer grandes recompensas por sobornar al funcionario para evitar que cumpliera la orden de inmediato. Había jurado que ganarían si pudieran tomar la mansión. La mayoría lo rechazó, pero su oferta tentó a suficientes temerarios. Formó una pequeña fuerza de asalto de varias docenas de hombres y cargó contra la mansión. Perdieron 30 en la carga, pero el resto llegó a la entrada principal, derribó la puerta y entró. El príncipe, con una docena o más que tenía en reserva, también cargó. Unos minutos después se rindieron los últimos defensores. Con la caída de la mansión, la ciudad ahora le pertenecía al príncipe y sus seguidores. Los refuerzos del pueblo vecino llegaron poco después y tuvieron que afrontar una difícil decisión. Podrían cargar y pelear una pelea que probablemente no podrían ganar, lo que los vería morir a todos, marchar a casa sin pelear y probablemente ser ejecutados por deserción, o unirse al príncipe.
Eligieron la última opción y se convirtieron en la primera unidad completa del príncipe. Así comenzó la Guerra Civil Aurasiana, también conocida como Guerra Tricolor. El rey en ese momento era Jin VIII y él había gobernado durante 11 años. No tenía ningún logro a su nombre, ni ninguna habilidad en administración o finanzas. Los 11 años de su reinado vieron el reino declinar al borde del colapso, que había evitado por poco varias veces cuando comenzó la guerra civil. La aristocracia y el campesinado chocaban cada vez con más frecuencia. Algunos sugirieron que habría surgido una guerra civil dentro de varios años más, incluso si el príncipe no se hubiera involucrado cuando lo hizo. La autoridad del rey también había sido erosionada hasta dejar de existir en el momento de la guerra. Los nobles ignoraron al rey y sus decretos por completo y gobernaron como si fueran independientes. El reino existía solo de nombre, la tierra fue invadida por el bandidaje, incluso se extendió a las principales ciudades. Los dos vecinos del reino, el reino de Nasri y el ducado de Berkeley, también estaban angustiados y habían comenzado a probar las aguas en la frontera. Incluso habían llegado a ocupar extensiones de tierra a lo largo de la frontera norte del reino. Ante amenazas tanto internas como externas, el rey recurrió a una solución simple: morir y dejar el lío a sus herederos. La muerte del rey no tuvo consecuencias reales en sí misma. De todos modos, él no tenía nada que ver con el gobierno del reino, por lo que el reino no perdió mucho cuando pateó el cubo. El problema fue la sucesión. Nunca había elegido un heredero, por lo que dos de sus hijos, la princesa Elenia Tamestellín, la mayor, y el primer príncipe Aunas Tamestellín, el menor, reclamaron el trono. Por lo general, esto no sería un problema. A menos que el rey eligiera un heredero aparente diferente, automáticamente era su hijo mayor. El problema fue que su primer hijo contaba con el apoyo militar y de las naciones vecinas, a pesar de su mala fama de ramera. Se rumoreaba que había usado 4 prefecturas para comprar su apoyo. El primer príncipe Aunas, por otro lado, fue apoyado principalmente por la nobleza, la élite que más se benefició del reino. Su tío, el duque Brandt, lideró la facción, resistieron obstinadamente cualquier cambio en el status quo. Movilizaron 12 brigadas de infantería de sus séquitos personales y lucharon contra la Guardia Real hasta paralizarla. A pesar de estar en una guerra casi abierta entre ellos, no olvidaron a su hermano menor, el segundo príncipe Karjat Tamestellín. El príncipe era un bastardo nacido del romance del difunto rey con su primera sirvienta. Ni siquiera tendría derecho a ser llamado príncipe si no fuera porque su padre lo legitimó después de que su madre muriera en el parto. Fue criado por el jardinero del palacio real y su esposa. Tanto Elenia como Aunas creían que Karjat no representaría una amenaza ya que no era de la línea de sangre real. Eso no significaba que no fuera molesto. Podían simplemente darle un feudo de mierda en el campo y enviarlo a pudrirse allí, pero no estaban dispuestos a darle un solo guijarro del reino de su padre. En cambio, le dieron un puesto en el ejército y lo hicieron responsable de la seguridad de la prefectura más alejada de la capital. Hizo precisamente eso, y algo más. Como príncipe del imperio, bastardo legitimado como era, limpió a los nobles en la prefectura, dio sus riquezas mal ganadas a los pobres y exterminó a los bandidos en la prefectura. Se ganó la prefectura y su gente en solo unos meses. Los nobles menores, caballeros y similares, pronto acudieron en masa a su estandarte, y en menos de un año tenía una fuerza comparable a sus 2 medios hermanos y un buen tiro al trono. Sin embargo, los dos no podían permitir que esto sucediera. Ordenaron su regreso, por la fuerza si era necesario, a la capital al día siguiente de su llegada a Whitestack Town. Era una orden para su captura en todo menos en el nombre, y todos lo sabían. El noble que gobernaba la ciudad marchó con sus fuerzas sobre el campamento del príncipe para capturarlo, lo que obligó al príncipe a tomar represalias con la fuerza. Así comenzó la guerra tricolor. Capítulo 2 Historia familiar. Los libros de historia decían que Jin IX el Grande y Poderoso se preocupaba profundamente por el sustento de su pueblo. Desde su primera infancia, se disfrazó de plebeyo y recorrió la ciudad, y luego el campo y observó a la gente con atención para comprender sus aflicciones. Odiaba a los nobles codiciosos y a los funcionarios corruptos que robaban la riqueza de su pueblo. Se fue para asistir a la Academia de Nobles de su reino cuando tenía 16 años. Pasó 4 años allí absorbiendo todo tipo de información y experiencias como una esponja seca. La mayoría de los cuales usaría más tarde durante su reinado. No perdió el tiempo con las fastuosas fiestas organizadas por otros nobles.
Este Jin Noveno mencionó que esos años lo iluminaron sobre la crisis del reino y lo convencieron de que solo podría resolverse con una reforma extensa. Sin embargo, era joven en ese momento y, aunque tenía la voluntad, no sabía cómo llevar a cabo su gran reforma. Cuando su tiempo en la academia llegó a su fin, decidió viajar por el resto del continente para ver qué estaban haciendo los otros reinos y tal vez obtener algo de inspiración. Hizo eso durante 4 años antes de regresar a su hogar. En el camino conoció e hizo varios amigos de ideas afines. El duque Laust, el primer ministro Sangre de Hierro Rin Diggins, el invencible Mandenkin de Dubot, el marqués Verdigar Justicia de Cara de Hierro Morfux, y más tarde el ministro de Finanzas, el conde Jack Ferman. Estas personas llegarían a formar la base de la edad de oro de 30 años de su reino. Karhad se reunió con su padre, Jin VIII, a su regreso y sugirió con entusiasmo varias reformas. Su anciano y enfermo padre, sin embargo, tenía poca energía o interés en seguir la laboriosa ruta de la reforma y, en cambio, envió al joven príncipe a las prefecturas para inspeccionar las fuerzas. El príncipe no se rindió a pesar de sus reveses. Recorrió el reino sin cesar a caballo, reorganizando las fuerzas y limpiando el gobierno y la nobleza a medida que avanzaba. Tampoco dejaba de informar a la gente común de las reformas que deseaba, y poco a poco se fue construyendo una reputación y una base de apoyo entre la gente común y los comerciantes. Karhad regresó al palacio 2 años después de su partida, decidido a persuadir a su padre esta vez, solo para encontrar al anciano muerto y desaparecido. La lucha entre sus 2 hermanos, Elenia y Aunas, por el trono comenzó casi de inmediato. Karhad sabía que no tenía ninguna posibilidad de acceder al trono con sus antecedentes, ningún noble apoyaría a un bastardo plebeyo mestizo como él. Su única esperanza era apaciguar a sus hermanos y trabajar entre bastidores para mejorar el reino. Desafortunadamente, sus esfuerzos hicieron poco más que molestar a sus hermanos. Eres un príncipe, nuestro hermano, solo de nombre. Conoce tu lugar. No tienes derecho a meterte en nuestros asuntos. Escuchó con demasiada frecuencia. Como su padre antes que ellos, los dos encontraron todas las excusas para mantenerlo fuera de la capital. Sin embargo, no fue algo malo para Karhad. Se sentía más a gusto en las llanuras. El ex playboy frívolo, Laust Rin Diggins, vino a buscarlo poco después de que se fuera de nuevo. Los dos pasaron toda la noche hablando de los sueños del príncipe, y el futuro primer ministro y el futuro rey decidieron tomar medidas. Karhad, sin embargo, no pensó que sus acciones harían que Elenia y Aunas fueran tan cautelosos con él. El tonto barón de Whitestacktone dirigió a sus hombres contra el príncipe por orden de los dos, lo que obligó al príncipe, mal preparado para la lucha, a disparar las primeras rondas de la guerra civil. La ciudad de Whitestack pronto fue ocupada y se reclutó a la primera brigada del príncipe. La guerra civil aurasiana había comenzado. La princesa Elenia se volvió contra el príncipe Aunas al principio y sus fuerzas se enfrentaron en toda la capital. Karhad se tomó su tiempo para limpiar a los nobles terratenientes en sus regiones antes de enviar sus tentáculos a la capital. Rápidamente obligó a sus hermanos a acurrucarse y los obligó a unir fuerzas en su contra. La guerra pasó factura a Karhad. Perdió muchas batallas y en un momento incluso se vio obligado a retirarse a solo 3 de las prefecturas más al suroeste del país. Pero, afortunadamente, sus hermanos se enfrentaron de inmediato cuando fue expulsado de la capital y las regiones circundantes, lo que le dio tiempo para reagruparse y recuperar sus pérdidas. Contaba con el apoyo de la población, por lo que no tardó en reconstruir sus fuerzas. Volvió al combate incluso más fuerte de lo que había comenzado su ofensiva anterior y finalmente reclamó la victoria final. La princesa Elenia fue exiliada a Nasri, donde pasó el resto de sus días en Shix, un reino en el norte del continente, muriendo finalmente de enfermedad. El destino del príncipe Aunas fue mucho más severo. Fue asesinado por una bala perdida durante una de las batallas finales de la guerra, y sus tropas se quedaron para luchar bajo el mando del duque Bran durante otros 4 meses antes de finalmente ser derribados en la batalla de Amson. El duque se suicidó antes de que pudiera ser capturado, sin querer sufrir la humillación que sin duda se vería obligado a soportar. Todos sus co-conspiradores fueron enviados a la horca o exiliados del reino. Los 3 hermanos nobles tenían cada uno un estandarte de diferente color, Elenia tenía azul, amarillo Aunas y púrpura Karhad. La guerra finalmente se conoció como la Guerra de los 3 colores. La gente de cada facción nombró a la guerra por el color de su facción, de modo que la guerra en realidad tenía 4 nombres.
La guerra de los tres colores, la guerra del púrpura, la guerra del amarillo o la guerra del azul. Durante los primeros días de la guerra, poco después de la ocupación de Whitestack Town, el príncipe llamó a sus hombres que habían atacado la mansión Rodeman. Solo dos habían sobrevivido. Uno resultó levemente herido, el otro probablemente no sobreviviría a la noche. El príncipe pidió a cada uno su deseo, prometiendo cumplirlo si podía. El soldado herido se conmovió hasta las lágrimas. Sus ojos brillaron como un camino de luz frente a él. Tosió 2 veces antes de hablar, un poco de sangre salpicó mientras trataba de hablar. Se atragantó y guardó silencio. Las miradas de todos se posaron en el último superviviente, el único portador de la victoria sería sin duda una gran recompensa. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó el príncipe gentilmente, volviéndose hacia el hombre tembloroso. La mayoría de los plebeyos se comportarían de esta manera cuando se encontraron por primera vez con la realeza, por lo que el príncipe no lo encontró sorprendente. Mi milord, este es CC llamado Avis FF Fer, balbuceó la pobre alma. Fer, en el idioma antiguo significaba campo y granjero. Solo los agricultores y sus descendientes llevaban ese nombre. El nieto de Avis Fer fue Claude Fer, el anciano fue el fundador de esta familia en particular. El padre de Claude no parecía muy orgulloso cuando criaron a su padre, sin embargo, parecía muy molesto. Estaba enojado con su padre por no saquear las riquezas de la familia durante la batalla. El anciano tomó solo una moneda de oro que se había derramado de la bolsa de un soldado. Muestre a su alteza el debido respeto, gritó un guardia. No te preocupes, Karhat le indicó que se fuera, no te pongas nervioso, Avis. Eres un guerrero. Si no fuera por tu sacrificio, no hubiéramos ganado. Dime, ¿cuál es tu deseo? Satisfaceré cualquier deseo que tengas. Si tu abuelo hubiera tenido el cerebro más pequeño, habría pedido un segundo nombre y se habría convertido en uno de los nobles. Morsen se había quejado una vez durante la cena. Siempre estaba temblando en este punto de la historia. Probablemente habría vendido su alma si eso le hubiera permitido retroceder en el tiempo y hacer la solicitud él mismo. Los plebeyos y los nobles ocupaban dos clases separadas como el cielo y la tierra en Freya. Era más que raro que un plebeyo tuviera la oportunidad de convertirse incluso en un par menor. A los plebeyos solo se les permitía un apellido personal y familiar, los apellidos generalmente estaban relacionados con el lugar donde vivían o el trabajo que realizaban. La nobleza tenía un nombre personal, un apellido del cual una sola casa podía tener varios nombres diferentes para las familias de la rama, y un segundo nombre, conocido como sobrenombre. No solo era un marcador de nobleza, sino que también marcaba el estatus de las personas dentro de la nobleza. Uno no podía simplemente usar un segundo nombre y fingir ser un noble tampoco, el rey de uno, al otorgar un sobrenombre, lo inscribía en un registro nacional junto con las escrituras que tenía la familia y los certificados extendidos, conocidos como títulos de nobleza, que permitían uno para tener un sobrenombre. El hombre que eventualmente se convirtió en el primer ministro del reino, Laus Rin Diggins, tenía a Rin como su sobrenombre. Su antepasado había sido un par menor, un caballero. Lideró una campaña en la que el territorio del reino se expandió a un desierto cercano y se le otorgó un título de nobleza llamado Rin, y así nació la casa Rin. Laust era de la familia rama de Diggins de House Rin, un conocido playboy también. Él corrigió sus caminos cuando se unió a Karhat y sirvió al reino durante 30 años. Incluso llegó hasta un título ducal honorario. En Ahueras, desde el momento en que se mencionó un nombre como Morsenfer, se podía decir que era un plebeyo. De esa manera, otros podrían hablar y actuar con mayor libertad hacia él. Pero alguien que se llamara a sí mismo Laus Rin Diggins sería conocido, incluso por personas que no lo conocían específicamente, como un noble y con el respeto correspondiente. El padre de Claude soñaba con ganarse un sobrenombre. Representaba, ya fuera con riqueza o no, un futuro inmensamente brillante. Ya no sería solo un secretario en jefe, sino que podría ser el alcalde o incluso un prefecto. Actualmente, se encontraba en la cima de su carrera, ningún plebeyo podía obtener un puesto más alto en el gobierno que el que tenía actualmente, pero con un sobrenombre de repente se encontraría al pie de una escalera muy alta. El tiempo, sin embargo, solo avanzó. Avis, el padre de Morsen, nunca se enteró del desprecio de su hijo. Si hubiera estado al tanto, podría haber optado por no tener ningún hijo. Avis no tenía ambiciones, ni siquiera planes. Se había unido al ejército del príncipe para alimentarse. Después de todo, el período de guerra fue más duro para el campesinado. Solo quería probar el delicioso pan que olía en la cocina del campamento.
Ni siquiera había completado su entrenamiento. Lo habían empujado a la fila con un grupo de personas menos de un día después de unirse y lo habían enviado a la ciudad. La marcha había sido larga, pero se había mantenido ocupado jugando con su mosquete. Para él era algo de otro mundo. Solo había oído hablar de eso antes, y solo en el pub en susurros. Escuchó el fuerte trueno que hicieron los palos de madera por primera vez cuando llegó al pueblo. El príncipe parecía haber dado un discurso que había irritado a los soldados. Avis vitoreó solo para encajar y luego cargó contra un edificio con el resto. La suerte lo había salvado de recibir un disparo de camino al edificio, pero lo apuñalaron en el estómago cuando cruzó la puerta. El hombre que sostenía la espada fue apuñalado por el tipo detrás de Avis. Avis pasó el resto de la pelea acurrucado en una esquina, sujetándose el estómago. Todos mataron y murieron a su alrededor, solo logró salir con vida porque todos lo ignoraron pensando que ya estaba muerto. Yo, quiero una casa, murmuró. ¿Casa? ¿Qué casa? Preguntó Karhad. Seguramente había escuchado mal, él, el príncipe, le había ofrecido a este hombre todo lo que deseaba, y quería una casa. Esta casa, murmuró Avis de nuevo, señalando la mansión de la que acababa de salir. ¿De verdad solo quieres esta casa? ¿Nada más? Preguntó el príncipe de nuevo. Sí, Su Alteza, asintió Avis. Muy bien. Será tuyo. Capítulo 3. La mansión de ladrillos rojos. Las quejas de Morsen no tenían sentido para Claude. Nadie debería esperar que un agricultor que pasó sus 26 años completos a 50 kilómetros de Whitestone tenga algún tipo de conocimiento sobre el alcance de lo que podría pedir. Un agricultor pobre que ni siquiera podía obtener alimentos de manera confiable y vivió en la pobreza abyecta toda su vida nunca pensaría en cosas como hechos, apodos, cargos oficiales u otros lujos etéreos. El pan y la vivienda eran la extensión de las riquezas que existían en su mente. La mayor riqueza que Avis había conocido antes eran unas monedas de plata que una vez había vislumbrado en las manos del propietario de la posada. El funcionario más alto con el que había hablado era el recaudador de impuestos y el mayordomo del barón local. El alcance de sus interacciones con este último fue: hola, ¿cómo te atreves a mostrarme una falta de respeto? El solo hecho de preguntarle al príncipe por la casa ya había requerido más coraje del que él creía que poseía. Incluso se había preparado para ser golpeado por atreverse a ser tan audaz. Para el joven Avis, el edificio de estilo Og era el edificio más grande y hermoso que había visto en su vida. Miraba a los jóvenes maestros y damas que entraban en la mansión en sus lujosos carruajes, desde lejos cuando él era más joven. Creía que la mansión de ladrillos rojos era el paraíso del que sus padres le habían hablado en sus cuentos antes de dormir. El lugar donde la comida rodaba de la mesa como arena entre los dedos. Soñaba con pasar un invierno allí sin correr el riesgo de perder un dedo por congelación. Su sueño al crecer había sido ser sirviente en la mansión, pero nunca había un puesto vacante. El acuerdo de Karhad fue lo mejor que le había pasado y se desmayó en el acto. El príncipe cumplió su promesa. Hizo que sus hombres salieran solos del edificio y se llevaran solo las armas y los documentos. Dejó incluso la bóveda intacta. Cuando se despertó de nuevo y terminó de ser tratado, caminó por la casa como un fantasma. Se quedó boquiabierto ante todo lo que veía, tocaba cada pieza de plata, cada vaso, cada lámpara, cada asa dorada, cada pintura, cada escultura, cada cortina, cada alfombra. Tenía que asegurarse cada vez que lo que él era realmente existía y no había sido soñado por su mente en cortocircuito. Karhad permaneció en la ciudad solo 3 días más antes de irse con sus hombres. Avis no lo siguió. Estaba demasiado herido. Era bueno que hubiera sido herido, si no tuviera esa excusa, habría tenido que negarse rotundamente a unirse a ellos porque simplemente no estaba dispuesto a salir de la casa. Si ese viejo bastardo hubiera tenido más previsión, se habría ido con el príncipe en lugar de jugar al perro guardián de esta casa. Podría habernos ganado una mansión, incluso un castillo, si hubiera estado de acuerdo. En cambio, solo somos plebeyos con un casa promedio. Morsen, por supuesto, nunca discutió si su padre podría haber sobrevivido al resto de la guerra si hubiera marchado con las fuerzas del príncipe. Ninguno de los hombres de la brigada sobrevivió a la guerra. Toda la brigada fue aniquilada cuando el príncipe fue expulsado de la capital. Solo 11 de los hombres que dejaron la ciudad con el príncipe ese día sobrevivieron, pero todos se convirtieron en nobles, el rango más bajo era un baronet. Conmocionaron a toda la prefectura cuando regresaron a visitar a su familia después de que terminó la guerra.
La gente solo recordaba la gloria de esos 11, no los cientos que se habían ido con ellos y nunca regresaron, que solo alcanzaron el rango de fertilizante en algún campo lejano. Morsen era como ellos. No experimentó la guerra, por lo que no sabía nada de lo horrible que había sido y podía hablar de ello de manera informal. Actuó como si fuera algo simple para su padre ir a la guerra y que elegir no hacerlo lo convirtiera en el último cobarde. Claude, en cambio, pensó en su abuelo como un granjero honesto y una buena persona en todos los aspectos. Casi todo el pueblo vino de visita cuando se enteraron de su recompensa. Su historia se transformó rápidamente en una en la que él era el primer héroe de la ciudad, el hombre que había aniquilado por sí solo al noble opresivo y a los cientos de hombres que custodiaban su mansión. Ya no tenía familia, sus padres habían muerto al principio de su vida, por lo que agradeció las visitas y las recibió amablemente. De hecho, la mansión se convirtió en su paraíso. Sin embargo, no hizo un seguimiento de sus gastos y su riqueza disminuyó a un ritmo visible. Sus cubiertos y copas de vino también rápidamente se volvieron menos. Cuando inspeccionó su casa unos meses después, lo había perdido todo, incluso la alfombra debajo de su cama. Ni siquiera quedaron los marcos dorados alrededor de sus cuadros. Incluso las manijas de las puertas chapadas en oro habían seguido el camino del todo. Finalmente se dio cuenta de cuánto apreciaban sus invitados su hospitalidad. La mansión era demasiado grande para su solitario yo. Aparte del ático, el primer y segundo piso tenían 4 habitaciones, y cada una tenía su propio inodoro y baño. La planta baja tenía un gran salón, un comedor, 2 cocinas, 3 almacenes, 4 cuartos de servicio y un baño. No podía mantener el ritmo de la casa, le llevó 2 días barrer el lugar y se deterioró rápidamente. Ya se estaba desmoronando al parecer solo un año después de que lo recibió. Avis aprendió sus lecciones y vigiló cuidadosamente lo poco que le quedaba. No quería contratar a un sirviente por temor a que la persona le robara la riqueza que le quedaba. Finalmente, decidió buscar una esposa en su lugar. Su objetivo llegó a ser la única hija del molinero, Molly Miller. La gordita se enamoró rápidamente del primer héroe de la ciudad. Ciertamente ayudó que el joven de 19 años se encontrara en medio de un hechizo de romanticismo. Avis era su caballero de brillante armadura. Su padre, Carmendor Miller, sin embargo, fue uno de los pocos que no pensó mucho en Avis. Creía que el mocoso solo tenía suerte y desperdiciaría su riqueza en poco tiempo. Estaba buscando un sucesor que se hiciera cargo de su molino y cuidara de su hija, y Avis, no. Rechazó la solicitud de Avis de la mano de su hija. Dijo que Avis no era una persona honesta ni valiente. Se habría unido a Carhart si realmente fuera lo que todos decían que era. No ayudó que sus viejos amigos se hubieran vuelto contra él por no organizar más las mismas fiestas. El molinero no quería que su hija se casara con un aguijón que solo buscaba un sirviente. El verdadero amor de un padre por su hija. Avis no lo permitiría, sin embargo, y Molly, siendo la romántica ingenua, lo siguió. Carmendor regresó a casa un día para encontrar a su Avis y a su hija desnudos junto al molinillo. El pan estaba horneado y no había nada que pudiera hacer. A pesar de lo poco dispuesto que estaba, no tuvo más remedio que dejar que los dos se casaran para evitar un escándalo. Molly se convirtió así en la esposa de Avis, casada por un sacerdote del santuario de la luna. El molinero, que odiaba a Avis con pasión por robar literalmente a su hija, pronto descubrió que sus preocupaciones se hicieron realidad. Su hija pasaba sus días vestida de sirvienta trabajando en la mansión. No puedes seguir así. No importa cuánto dinero tengas, te quedarás sin dinero si no tienes ningún ingreso. Aún no tienes hijos. Una vez que ellos vengan, sin embargo, de repente descubres que tu dinero vale mucho menos de lo que vale ahora. Tienes que encontrar un trabajo y ganarte el sustento, le había aconsejado el padre a su despreciado yerno. ¿Debería cultivar alguna tierra? Avis había preguntado. ¿Crees que todavía puedes levantar la azada en este momento? Avis estaba enrojecido. Su año de libertinaje lo había dejado incapacitado y estaba a punto de reventar. Probablemente caería muerto incluso antes de llegar a sus campos. Supongo que puedo ayudarte en tu casa, insinuó Avis. No, todavía soy más que capaz de manejar el molino, casi gritó el hombre. ¿Por qué no? Por primera vez en tu vida, usas ese cerebro hueco de madera. Tienes oro, así que recógelo. ¿No has pensado en tu mansión en absoluto? ¿Mansión? ¿Qué pasa con ella? Avis preguntó, alerta. No tengo mis ojos en eso, espetó el molinero, hay demasiadas habitaciones, es demasiado para ti y para Molly solos.
¿Nunca has pensado en usar las habitaciones para ganar dinero? ¿Usando las habitaciones? ¿Cómo? El anciano suspiró. Había esperado que su yerno tuviera al menos este sentido común. Pero parecía que tendría que hacer dibujos para él. Convierte tu mansión en una posada. Piensa en ello. Solía pertenecer al barón Rodeman. Es muy conocido. Todos sus huéspedes eran famosos y muchos sienten curiosidad por este lugar. Si renuevas las habitaciones y lo conviertes en una posada, estoy seguro de que muchos estarán dispuestos a pagar una buena suma para quedarse aquí y experimentar la vida diaria de un barón por un tiempo. En realidad, no tendrás que trabajar, ganarás dinero solo por ser dueño del lugar. Y puedes dejar el lugar a tus hijos una vez que patees el cubo. Puede convertirse en una reliquia familiar por derecho propio. Avis se convenció fácilmente. Confía en mí, Avis. No te arrepentirás. Y así nació la posada de ladrillos rojos. Capítulo 4. Avis y Morsen. Las personas siempre hacen cosas que creen que les traerán fortuna. Pero nadie considera qué hacer si las cosas salen mal. Avis y su suegro no fueron una excepción. Su idea no era mala en sí misma. Sin embargo, habían olvidado que el entorno en el que se funda una empresa es tan importante para el éxito de la empresa como la propia empresa. La guerra civil se había prolongado durante 2 años. Las prefecturas del suroeste eran el núcleo de la base del príncipe y le proporcionaban la mayor parte de su armamento y suministros, sin mencionar su mano de obra. La carga secó las prefecturas de su riqueza. Nadie podía permitirse el lujo de ir a algún lugar solo para quedarse en una posada elegante. El negocio en general estaba hundido. El príncipe también había eliminado a la mayor parte de la nobleza y el gobierno y redujo drásticamente los gastos excesivos. Incluso sus funcionarios tuvieron que permanecer en tiendas de campaña en lugar de posadas mientras viajaban. La posada de lujo de Avis estaba completamente descartada. Su mansión no vio un alma después de los primeros 3 días de visitas curiosas. Solo 4 meses después, tuvo que dejar ir a su personal y convertir su joya en una posada corriente, aunque un poco elegante. A pesar de sus mejores esfuerzos, apenas se ganaba la vida. La guerra terminó 6 meses después y el príncipe ascendió al trono poco después. Su reforma completa de las instituciones sociales, económicas, administrativas y militares del reino provocó la recuperación de la prefectura y Avis finalmente ganó un respiro mientras su negocio se recuperaba. Para entonces, Molly estaba embarazada y Morsen nació 10 meses después. Fueron los años más felices de la vida de Avis. Tenía una vocación decente que podía dejar a sus descendientes, una esposa virtuosa y un hijo adorable. A pesar de estar lejos de ser tan lujoso como el primer año, su vida seguía siendo mucho mejor de lo que se había atrevido a soñar antes de la guerra. Molly volvió a quedar embarazada cuando Morsen tenía 4 años. Sin embargo, cuando llegó el día del nacimiento, resultó que tenía mellizos. Sin embargo, no pudo manejar la carga y, a pesar de que Avis hizo donaciones excesivas a los 3 santuarios de la ciudad, murió poco después de que se llevara al segundo hijo. Sin embargo, los niños no podrían sobrevivir sin su madre y murieron unos días después. Avis nunca se recuperó. Se volvió hacia la botella y pasó los años que le quedaban en un estupor ebrio. Dejó de preocuparse por la posada y empujó a todos sus amigos fuera de su vida. Su suegro, aunque afligido por el dolor, acogió a Morsen y lo crió él mismo. La posada cerró unos meses después. Morsen no pensó nada en su padre. Todos sus recuerdos del anciano involucraban botellas vacías y mejillas magulladas por peleas callejeras. Antes de irse a vivir con su abuelo, había visto a su padre destrozar la casa como si buscara a su difunta esposa, gritando su nombre y maldiciendo los cielos. Aterrorizó al joven. Afortunadamente, su abuelo pronto lo alejó de ese infierno de ladrillos rojos. En su 12º año, las reformas educativas del rey finalmente entraron en acción y se permitió a los campesinos asistir a las escuelas públicas. Su abuelo lo envió a la capital de la prefectura, Baromis, para estudiar en el primer internado nacional de primaria. Avis había olvidado por completo que incluso tenía un hijo en ese momento. Morsen no lo vio ni una vez en sus 8 años en la escuela. Sus estudios también fueron financiados por su abuelo, su padre no aportó una sola moneda. Morsen nunca perdonó a su padre por eso. Su padre falleció cuando él estaba en su 2º año de secundaria. El anciano cayó a una alcantarilla y se ahogó, demasiado borracho para mantenerse en el agua poco profunda. Morsen, al contrario de lo que le agradó la muerte de su padre, se sintió aliviado.
Su padre no le dejó nada más que la mansión, más que 10 thalers de plata de deuda con las barras del pueblo. Su abuelo saldó la deuda. Morsen solo se tomó 3 días de licencia para regresar a la ciudad y ayudar a su abuelo con el funeral. Regresó a la ciudad sin siquiera visitar la mansión. Morsen se graduó de la escuela secundaria 2 años después y trató de conseguir un trabajo en la ciudad. Todavía estaba en medio de su búsqueda cuando recibió una carta de su abuelo para volver a casa. Morsen volvió obedientemente y encontró a su abuelo postrado en cama por la enfermedad. El anciano quería dejarle todo a Morsen. Confiaba en que su nieto sería un buen molinero. Le contó a Morsen la historia de la vida de su padre mientras yacía en la cama. ¿Odias a mi padre?, preguntó Morsen. Nunca lo odié. Abby se emborrachó porque el impacto de perder a su esposa fue demasiado. En un sentido retorcido, esto demuestra que no dejé que mi hija se casara con el hombre equivocado. Él la amaba mucho, al menos. Tal vez su ahogamiento sea una especie de alivio para nosotros. Solo podemos rezar para que tu padre y tu madre se conocieran en los pasillos de la diosa de la luna. Estoy seguro de que tendrán una agradable vida después de la muerte. Su abuelo falleció 2 meses después. Todos pensaron que Morsen se haría cargo del molino, pero él lo vendió e invirtió todo en la mansión de su padre. Morsen no estaba simplemente tratando de heredar la carrera de su padre y reiniciar la posada. Cambió todo en el edificio. Prácticamente derribó todo el edificio. Derribó una parte del piso del segundo piso y construyó una escalera, selló esa parte del edificio y la convirtió en un apartamento con baño. Morsen dejó el resto del edificio como estaba, aunque instaló un sistema de tuberías y arregló los muebles viejos. Dividió el ático en 3 partes, para un total de 6 apartamentos y 3 áticos. Rompió la pared con la puerta principal y la reemplazó con una celosía de trabajo en clase. La parte del primer piso que aún tenía techo se transformó en 2 pequeños lotes comerciales. Alquiló las habitaciones y las tiendas tan pronto como se completaron las renovaciones. Nadie sabía lo que pasaba por su cabeza. Las renovaciones se completaron en el año 21 del reinado de Jin IX. Agüera se fortaleció año tras año, especialmente con su abrumadora victoria sobre su enemigo, Nasri, y la anexión de Berkeley. Con él, Agüera se convirtió en la única superpotencia del continente. El comercio prosperó dentro del reino y sus súbditos vivieron vidas abundantes y estables. Las industrias de artesanía y minería alcanzaron su punto máximo y las exhibiciones opulentas fueron omnipresentes. En cuanto a Whitestone, que se encontraba en la intersección de todas las grandes rutas comerciales entre las 3 prefecturas, se convirtió en una gran ciudad, un hervidero de comerciantes y viajeros. Toda la mansión se reservó en un día. El joven era mucho más experto en los negocios que su padre y su abuelo. Era pragmático y de mente abierta. Su configuración le dio un ingreso estable y le aseguró que nunca terminaría en la posición de su padre. Lo más importante, y estaba muy orgulloso de este hecho, lo hizo sin ocupar su día. Le dio la libertad de ejercer el servicio público, lo que le permitiría ascender en la escala social, sin tener que preocuparse por sus ingresos. La noticia de su renovación aún recorría la ciudad cuando Morsen volvió su mirada hacia el puesto de administrador en jefe de la ciudad. Ser uno de los primeros grupos de estudiantes en graduarse de las nuevas escuelas, aun siendo un campesino, no dificultó su proceso de aprobación. Una parte clave de las reformas de Jin IX fue su reforma al sistema de castas, cuya base fueron los derechos de las 4 castas, una ley que describe el nuevo sistema de castas y los derechos y limitaciones de cada casta. El antiguo sistema de castas fue descartado y reemplazado por un nuevo sistema de 4 niveles. De mayor a menor, las 4 clases sociales eran nobleza, dignidad, campesinado y villanía. Sus miembros se llamaban nobles, dignatarios, campesinos y villanos, respectivamente. Educado como era, Morsen podía ver cosas que la mayoría no veía. Si bien la mayoría de los habitantes del pueblo estaban satisfechos con su condición de campesinos y agradecidos por la flexibilización de las restricciones laborales por parte del rey, Morsen tenía los ojos puestos en convertirse en un dignatario. Quería montar el viento de los derechos de las 4 castas y convertirse en un dignatario para obtener más poder político. Capítulo 5. La ambición de Morsen. Tradicionalmente, la clase más alta en Freya era la nobleza, tanto terrateniente como honoraria, seguida de los hombres libres. Los artesanos, comerciantes e incluso pequeños propietarios de granjas solían pertenecer a esa clase. Poseían propiedades privadas y vivían en pueblos y ciudades, pagando impuestos al rey u otros nobles a cambio de su benevolencia y protección.
Sin embargo, a lo largo de las generaciones, los hombres libres se convirtieron en una clase explotada y maltratada. La tercera clase era el campesinado. Se trataba de personas que no poseían tierras y trabajaban principalmente como mano de obra para otros, especialmente aquellos en el campo que trabajaban en granjas. Existían dos subclases entre los campesinos, los que vivían fuera de los asentamientos o en las aldeas y trabajaban principalmente en granjas y en minas y otras industrias similares formaban una subclase, la más baja de las dos, y no se les permitía entrar fácilmente en pueblos y ciudades más grandes si tenían vivía cerca. Los campesinos que vivían en asentamientos, principalmente pueblos y asentamientos más grandes como ciudades, y trabajaban como mano de obra para los diversos negocios propiedad de hombres libres formaron la segunda subclase superior. Avis fue parte del primero, un agricultor que trabajaba en la tierra de otros a cambio de comida, refugio y algunas necesidades. Junto a los campesinos existía una cuarta clase, los siervos. Ocupaban los mismos espacios que la subclase inferior de campesinos, vivían fuera de los asentamientos o en pequeñas aldeas y trabajaban la tierra para obtener recursos, pero no podían moverse libremente. Eran propiedad ligada a la tierra donde vivían, al igual que los muebles vendidos con la casa o el ganado vendido con la finca. Pertenecían a la escritura de su tierra y, por tanto, al noble que la poseía. Incluso más abajo de ellos había esclavos. A diferencia de los siervos, que técnicamente no eran propiedad de nadie, sino que pertenecían a la tierra que poseía un noble, los esclavos eran propiedad de personas. El siervo al menos no podía ser asesinado si no hubiera cometido un crimen, aunque lo que constituía un crimen a menudo dependía de la interpretación del noble, pero los esclavos eran los muebles de su amo con los que podía hacer lo que quisiera, incluso si era una tortura. O matar. Irónicamente, si bien no era ilegal poseer un esclavo, era ilegal comerciar con esclavos, por lo que el comercio de esclavos era un mercado negro. Su principal fuente de productos eran las guerras, específicamente los soldados capturados durante las guerras, y los campesinos y siervos vendidos como esclavos debido a deudas que no podían pagar. Este Jin IX, sin embargo, abolió incluso la posesión de esclavos, y así esa clase desapareció por completo, al menos en teoría. El rey instituyó reformas en el comercio, los impuestos, la educación, el gobierno general, la guerra y mucho más antes de volverse finalmente hacia las clases sociales. Con respecto a la tierra, el rey declaró que solo el rey podía poseer tierras, y así se abolió toda la nobleza terrateniente. Los nobles se rebelaron, pero fue rápidamente sofocado y casi la mitad de la antigua nobleza del reino fue aniquilada. Poco después, el rey publicó los derechos de las 4 castas. Causó un gran alboroto en todo el continente. La primera casta en la jerarquía fue la nobleza, compuesta principalmente por nobles que habían heredado su título de sus antepasados y evitaron ser asesinados en la guerra y la posterior purga, y aquellos individuos a quienes el rey les otorgó títulos de nobleza por servicio meritorio. Los nobles ya no recibían feudos, aunque podían recibir escrituras, lo que les daba el derecho de gobernar un territorio en nombre del rey. La segunda casta eran los dignatarios, personas dignas, estas últimas obtenidas al hacer un aporte al país en el arte, la academia, los negocios o el servicio, ya sea en las fuerzas armadas del gobierno, dignas de reconocimiento, aunque no lo suficientemente dignas para recibir un reconocimiento. Título y considerado alguien de nobleza. La tercera casta eran los campesinos, personas que carecían de nobleza y dignidad, en su mayoría sin educación, pero obedecían la ley. Fue la más numerosa de las 4 clases. Sus miembros tenían que pagar impuestos y podían ser reclutados en el ejército en tiempos de guerra. La nueva clase estaba formada por las viejas clases de campesinado, siervo y esclavitud, y al pueblo se le concedieron más libertades. La gente, por ejemplo, por gracia del rey, podía poseer, básicamente una renta vitalicia, tierra, podía casarse como quisiera, tomar cualquier trabajo siempre que estuvieran calificados, podía viajar les agradó, y así sucesivamente. La cuarta casta eran los villanos, aquellos que carecían de valores morales, violaban la ley o eran considerados una plaga para la sociedad, principalmente refugiados, criminales, vagabundos, mendigos, libertinos y rameras. Fueron despojados de todos sus derechos y libertades, además del derecho a no ser asesinados y a ser alimentados con suficiente comida y agua para sobrevivir, y tuvieron que ser reformados mediante el trabajo. Tendrían que hacer cualquier trabajo que el rey decidiera que era necesario durante un tiempo de acuerdo con sus sentencias para ganarse la libertad y regresar al campesinado.
Todo el ejército del ducado de Berkeley, por ejemplo, fue convertido en villanos después de su anexión y condenado a 5 años de trabajo. 50 décadas en esta casta se habían convertido en la piedra angular de la economía, proporcionando la mano de obra para los proyectos de expansión y desarrollo lanzados por el gobierno del rey y haciendo los trabajos sucios y repugnantes que nadie quería hacer, como limpiar las alcantarillas. El proyecto de ley estabilizó también el estado político y social del reino y aseguró que la gente no interferiría en los asuntos de los demás. En cuanto a la nobleza, aunque ya no tenían feudos, se les concedía una renta fija acorde a su título, lo que les aseguraba poder seguir viviendo cómodamente y les impedía competir entre sí. También se hizo una regla tácita de que todos los altos funcionarios bajo el rey debían ser nobles y que, para ocupar puestos dentro de la mitad superior de la jerarquía, también se debía tener un título apropiado dentro de la nobleza. Como parte de su reforma del gobierno, el rey creó 2 consejos que, oficialmente, asesoraron al rey sobre las políticas y se encargaron de resolver los detalles y poner en práctica las leyes y las políticas. En la práctica, sin embargo, los 2 consejos gobernaron el reino con total independencia del rey. Propusieron, aprobaron e implementaron leyes, reglamentos y políticas casi en su totalidad sin ningún aporte del rey, aunque tenía el poder de vetar cualquier ley aprobada por cualquiera de los consejos. El Consejo Superior era el Consejo de los Lores, compuesto enteramente por nobles, incluido el rey o cualquier representante que él designara para asistir al Consejo en su lugar, y se encargaba del gobierno de la nobleza. Solo el Consejo de los Lores tenía el poder de aprobar leyes que obligaban a la nobleza y podía juzgarla. El Consejo Inferior se conocía como el Consejo de Dignatarios y solo los dignatarios eran elegibles para ocupar sus asientos. La mayoría de los escaños correspondían a regiones específicas, que nominarían a personas de alto rango como representantes para formar parte del Consejo. El resto de los asientos fueron reservados para recomendaciones del Consejo de los Lores y del propio rey. Cada miembro de un asiento vinculado a una circunscripción en el reino era responsable de supervisar su gobierno y de informar al Consejo sobre ello. Colectivamente, el Consejo supervisó el presupuesto del gobierno y manejó el arbitraje de la ley en los distritos electorales de los miembros. Los miembros pueden presentar mociones al Consejo, que votarán sobre ellas y, si se aprueban, enviarlas al Consejo de los Lores para su aprobación final. Los miembros también recibieron un salario modesto por sus servicios. La parte más popular del derecho de las 4 castas se refería a la educación. Afirmó que todos los miembros del campesinado que pagan impuestos pueden asistir a las escuelas nacionales o enviar a sus hijos allí para que se eduquen, pueden ser voluntarios para el ejército y pueden asumir puestos en los gobiernos locales, todas las formas que les permitan ganarse la dignidad y convertirse en dignatarios. La mayoría de los puestos gubernamentales superiores fueron ocupados por nobles, y la mayoría de los puestos del gobierno medio fueron ocupados por dignatarios, pero los puestos de bajo nivel estaban abiertos a los campesinos. El ejército era la forma más fácil para que los campesinos ganaran la dignidad, y constituían la mayoría de las fuerzas activas y de reserva del reino. Cuando no estaba en guerra, un campesino tenía que servir en el ejército durante 15 años ininterrumpidos para ganarse la dignidad suficiente para convertirse en un dignatario, pero en tiempos de guerra, unos años en el frente o un acto extraordinario de valentía podrían ganarle la dignidad suficiente. Así como, independientemente, un funcionario del gobierno tenía que servir durante 20 años para ganar la dignidad suficiente para convertirse en un dignatario. Morsen no estaba a favor de la disciplina y el peligro potencial del servicio militar, por lo que eligió trabajar en el gobierno civil. Se dio cuenta rápidamente de las oportunidades que se le presentaban a la ley, así que la tomó con ambas manos. Ayudó que solo tenía 22 años en ese momento, por lo que trabajar 20 años para convertirse en un dignatario no sonaba tan mal. Rápidamente se ganó la confianza y la admiración de sus colegas con su ingenio rápido y su ética de trabajo. Para la gente del pueblo, era un trabajador sincero y paciente, por no mencionar razonable e imparcial. Para sus colegas, era un amigo de confianza con una personalidad cálida y generosa y una inclinación por ayudar. Para sus superiores, era un subordinado que podía manejar todas las asignaciones con gran precisión. Era el candidato perfecto para formarse como sucesor. El jefe de policía de Wittestad, Sun Li, decidió que Morsen tenía un buen potencial en él cuando este último tenía 28 años, y le entregó a su hija de 24, Patricia Sun Li. Algunos de sus amigos incluso le preguntaron por qué casaría a su hija con un campesino.
El anciano simplemente dijo que confiaba en su habilidad para juzgar personajes. Y así fue. Morsen mantuvo su historial durante los siguientes 9 años y se convirtió en un dignatario. Fue el primer funcionario de un pequeño pueblo de todo el país en ganarse la dignidad suficiente para convertirse en dignatario, y 5 años antes gracias a su extraordinario servicio. Con su ascenso a la dignidad, también fue ascendido a secretario general de la ciudad. Tenía solo 37 años en ese momento y todos tenían grandes esperanzas en él. Su vida con su familia, esposa y 2 hijos, tampoco podría ser mejor. Habiendo logrado su sueño de la infancia a una edad tan temprana, lo que lo dejó con mucha energía todavía, levantó la mirada hacia las montañas más altas. No quería que su ascenso se detuviera allí a mitad de su carrera. Quería convertirse en el próximo alcalde, luego postularse para ser miembro del consejo y tal vez retirarse de ese puesto para convertirse en prefecto después de algunos mandatos en el cargo. Sin embargo, cuando arrastró la mirada, finalmente se dio cuenta de lo difícil que sería escalar esas montañas más altas. La realidad no fue un sueño. Wittstag era la ciudad más grande de las 3 prefecturas del suroeste, pero seguía siendo solo una ciudad. Era un territorio subsidiario de Bromis, que a su vez se encontraba bajo la prefectura de Valivia. Tenía una gran reputación en la ciudad, pero eso era apenas un rincón en un rincón del reino. Necesitaba conexiones que no tenía en Baromis. No podría escalar más sin un respaldo ya más arriba de la montaña. Si tan solo su padre hubiera pedido ser nombrado noble en lugar de solo la casa. Técnicamente, el único requisito para convertirse en funcionario gobernante era ser un digno, pero en realidad también necesitaba un respaldo y partidarios fuertes, ninguno de los cuales tenía. Y ciertamente no era algo que pudiera ganar simplemente haciendo bien su trabajo. Si hubiera sido un noble, habría subido a la montaña a mitad de camino hacia la cima. Un noble podría convertirse fácilmente en un funcionario del gobierno local que pocos incluso miraron el puesto. Pasaron 10 años con Morsen en su rutina. Su camino se extendía por la montaña por encima de él, pero no podía escalarlo. Sin embargo, sus ambiciones nunca desaparecieron. La ciudad continuó desarrollándose bien y los recién llegados rápidamente se enteraron de él y se convirtieron en sus seguidores y admiradores. Le dio una pizca de esperanza de que tal vez pudiera lograr sus ambiciones, eventualmente. Si pudiera convertir la ciudad en una ciudad, sería una figura destacada en su administración. Si no podía escalar la nueva montaña, entonces simplemente haría crecer una nueva en la colina en la cima de la cual ya estaba. Y si seguía convirtiendo a todos los recién llegados en sus partidarios en el camino, tendría suficiente influencia para ser elegido representante. Sin mencionar que convertir un pueblo en ciudad sería un logro digno de nobleza. Su nombre podría aparecer antes de este Jin X y podría otorgarle un título. Si eso sucediera, podría saltar la montaña por completo. El pensamiento inmediatamente hundió sus raíces en su corazón y se volvió casi loco de fervor. Capítulo 6 Amanecer. En cuanto a dónde encajaba Claude, el verdadero protagonista de esta historia, vivía en el ático, mientras que sus padres y hermanos vivían en el segundo piso de su apartamento. Su hermano mayor, Arbeitfer, vivía en el primer piso. Tenía una habitación de invitados y un estudio, pero el estudio era solo para uso de su padre y su hermano mayor. Claude tenía que tener permiso de uno de ellos para entrar. Ambos pisos tenían baños y aseos. Claude usualmente usaba los del primer piso, muchos usaban los del segundo. Se dirigió hacia allí una vez más ahora. Se encontró con Arbeit saliendo del baño cuando entró. El hombre se acariciaba la barbilla con alegría. Le gustaba afeitarse demasiado. Buenos días, Arbeit, saludó Claude. Arbeit lo miró y tarareó antes de bajar las escaleras. Sin embargo, a Claude no le importaba, así era como solía actuar su hermano. No tenía las mejores relaciones con su hermano mayor. Principalmente porque su hermano mayor no pensaba muy bien en él. Arbeit era el orgullo y la alegría de sus padres. Se graduó primero de su clase en la escuela secundaria de la ciudad e inmediatamente después se convirtió en el único representante del consejo de su región, asistente de Sir Yarisla Fuchs. Nota del autor. Sir no es un título noble formal, se usa para los caballeros y varones, que se encuentran ahorcajadas en la división entre la nobleza y la dignidad. Es el premio más grande que se puede otorgar a un dignatario sin ser ascendido a la nobleza. Arbeit también siempre se ha considerado a sí mismo el heredero de la familia y veía a sus hermanos como los únicos pretendientes a su trono. Casi tenía sentido para él comportarse de esa manera como el primogénito de Morsen.
Había heredado la personalidad egoísta y mezquina de su padre, la única diferencia era que aún era joven y no sabía cómo ocultarlo. Su padre ocultó sus vicios como virtudes, todos pensaron que en cambio tenía una gran visión e ingenio. Arbeit, sin embargo, mostró todo lo que era. Tampoco entendía la idea de inversión y creía que tenía que tomar todo lo que quisiera en un solo paso. No podía hacer pequeñas cosas ahora para obtener mayores recompensas después, todo tenía que volver a él de inmediato. El antiguo yo de Claude temía a su hermano, pero su yo actual era completamente apático, en todo caso, estaba contento de tener tal relación. Su antiguo yo se escondía tanto dentro de sí mismo debido a la tensión con su hermano mayor que nadie realmente lo conocía por nada más, lo que le dio al Claude actual más libertad para ser él mismo, ya que no tenía ningún rasgo de personalidad antiguo al que conformarse. Morsen estaba demasiado ocupado trabajando por su propia ambición como para preocuparse por sus hijos menores. Apenas miró a su hijo, incluso cuando el niño había estado gravemente enfermo. Por el contrario, la enfermedad de su hijo solo solicitó enojo por lo débil que estaba. Su madre, casi como si quisiera compensarlo, lo echó a perder por completo. Estaba tan enamorada de su hijo que ni siquiera pensó en su extraño comportamiento y rápidamente lo aceptó como normal. Sus hermanos menores eran demasiado pequeños para saber lo que estaba pasando, por lo que tenía poco de qué preocuparse allí. Su cocina y comedor estaban en la planta baja. Habiendo terminado de lavarse, Claude bajó las escaleras para encontrar a su padre y su hermano mayor sentados junto a la mesa. Su hermana menor, Angelina, de 12 años, les trajo la comida de la cocina. Arbeit la trató como a una sirvienta, incluso pidiéndole que le trajera la sal y la mantequilla en lugar de traerla él mismo. «Buenos días, padre», saludó Claude. Morsen dejó su copia de Whitestad Down y miró a Claude con el ceño fruncido antes de asentir levemente. Volvió su atención a su comida de inmediato, rociando un poco de sal en sus huevos para comer. Arbeit le arrebató el periódico a su padre y comenzó a leer con el rabillo del ojo mientras untaba mantequilla en su rebanada de pan. Whitestad Down era un periódico de los ricos magnates de la ciudad. Esperaban que pudiera emular a los 3 periódicos de la capital de la prefectura y traerles ganancias y una buena reputación. Lástima que, si bien había más de 60.000 residentes permanentes en Whitestad, solo 1.000 suscritos al periódico, apenas lo suficiente para cubrir los costos. Siempre fue solo un problema lejos de la quiebra. La mayoría de los periodistas habían sido despedidos y, en cambio, confiaban en reimprimir artículos en los periódicos de la capital. La mayoría de las noticias en el periódico eran, por tanto, noticias antiguas, al menos para las personas que lo saben. Últimamente, se habían difundido rumores de que algunos incluso estaban buscando personas para comprar sus acciones, incluso con una pequeña pérdida. Uno incluso le había preguntado a Morsen si estaba interesado, pero aún tenía que decidir. Claude fue a la cocina detrás de su hermana. La encontró sacando leche con un cucharón de cobre. «Déjame, Ana», dijo Claude, levantando la olla para verter la leche. «¿Dónde está mamá? Blowake está haciendo un escándalo». Ella fue a calmarlo, respondió Angelina. Blowake era su hermano menor, solo 6 años. Morsen estaba cerca de los 50. Su esposa dio a luz cerca de los 40, probablemente no tendría más hijos, si los tuviera, lo más probable era que no sobreviviera al embarazo. Su último nacimiento ya era tan peligroso, por eso los dos amaban tanto a su hijo menor. Era el pequeño jefe de la familia y conseguía lo que quería. «Está bien. Ve a buscar algo de comida. Tienes que ir a la escuela también después de terminar el desayuno». La reforma educativa de este Jin noveno permitió que las niñas también se matricularan en las escuelas primarias y secundarias, incluso las hijas de los campesinos pudieron, siempre que pudieran pagarlo. Morsen tenía una mentalidad bastante abierta en ese sentido y estaba haciendo un gran esfuerzo para que su hija recibiera una educación adecuada. «Llénelo», ordenó Arbeit, señalando su vaso. «Tienes manos, ¿verdad?». Claude respondió, impidiendo que su hermana menor obedeciera, empujándola suavemente en su silla en su lugar. «Ignóralo. Él piensa que es el joven amo. Tú eres su hermana, no su sirvienta. Él no tiene derecho a mandarte». «¿Qué dijiste?», le espetó Arbeit, dejando el pan y el periódico en la mesa. «¿No me escuchaste? ¿Ya te estás quedando sordo? ¿Cómo harás tu trabajo como secretaria de Sir Fuchs? Deberías pasar por el santuario y hacer que un sacerdote te mire los oídos». Claude miró a su hermano sin miedo, sus manos se ocupaban suavemente de sus asuntos untando con mantequilla una rebanada de pan.
Arbeit se levantó de su silla, echando humo. ¿Yo qué? ¿Quieres pelear conmigo o algo así? Hombre, qué coraje. Claude hizo todo lo posible por parecer un niño obediente después de que asumió el cargo. A sus padres les sorprendió bastante. Pensaron que estaba pasando una hoja nueva después de la enfermedad. Incluso había comenzado a mejorar su relación con sus dos hermanos menores. Sin embargo, no importaba lo que hiciera, su hermano mayor, Arbeit, seguía enfrentándose a él. Encontró algo malo en todo lo que hacía y siempre tomaba el lado opuesto de cualquier argumento u opinión para tener posibilidades de pelear con su hermano pequeño. Una vez había querido leer un libro del estudio cuando sus padres no estaban en casa. Sin embargo, tenía que tener el permiso de su hermano para ingresar al estudio, que este último simplemente no le daría. Su hermana pequeña eventualmente criticó a su hermano mayor por ser irrazonable, y este último la bofeteó. La visión de Claude se puso roja cuando vio a su hermana caer al suelo. Todavía se estaba recuperando de su enfermedad, pero saltó sobre su hermano y luchó con él con cada gramo de fuerza que tenía. Los dos estaban separados por 4 años. Arbeit era una cabeza más alto que Claude, pero el joven era en realidad más fuerte. Al principio pensó que seguramente lo golpearían, pero resultó que Arbeit tenía un gran ladrido, pero ni siquiera podía roer. Solo tuvo que darle al bastardo unos cuantos puñetazos antes de que se acurrucara en una bola en la esquina y comenzara a gritar pidiendo ayuda. El antiguo dueño de su cuerpo, a pesar de todos sus defectos, era al menos bueno en las peleas a puñetazos. Su amor por las peleas también parecía haberse quedado en el cuerpo, ya que Claude sentía una ráfaga de adrenalina cada vez que sentía que su puño se conectaba con alguna parte blanda de su hermano. Solo se detuvo una vez que Arbeit era un bistec tierno y tembloroso. Sus padres lo regañaron durante 1 hora cuando llegaron a casa, pero Arbeit no se había vuelto físico ni con él ni con sus hermanos menores desde entonces. Por su parte, Claude también comenzó a despreciar a su hermano mayor. Cada vez que volvían a discutir, inconscientemente levantaba un poco los puños cerrados para que su hermano pudiera verlos. Si no me dejas ganar con mis palabras, te golpearé con los puños hasta que te rindas. Arbeit se retiró de inmediato en el momento en que vio que su hermano pequeño se ponía ansioso. Su derrota le había dejado cicatrices, pero pedirle a sus padres que intervinieran arruinaría el poco orgullo que le quedaba, por lo que no podía hacer nada. Hoy también, se calló rápidamente y se sentó. Supongo que no se puede obligar a los salvajes a cumplir los estándares de la gente civilizada. Morsen tosió un par de veces, incapaz de ignorar lo que estaba pasando. Esto estaba lejos de ser la primera vez que había visto a sus dos hijos mayores enfrentarse. Había tratado de disciplinarlos, pero ellos simplemente siguieron haciéndolo. Los dos no podían estar en la misma habitación por más de unos minutos sin pelear por algo. Tu madre cocinó demasiado los huevos, se quejó Morsen, fingiendo ignorancia. Sírveme un vaso de leche, Claude. Claude obedeció. No, gracias. La leche es mejor como está, recién calentada. La miel la hace demasiado dulce y es mala para los dientes, respondió su padre. Quiero miel, intervino Angelina. Está bien, pero tienes que enjuagarte la boca después del desayuno. Papá tiene razón, las cosas dulces son malas para tus dientes, sonrió Claude, agregando 2 cucharadas de miel al vaso de leche de su hermana pequeña. Morsen negó con la cabeza. Su hijo salió de su enfermedad como una persona diferente. Sus calificaciones casi se duplicaron inmediatamente después de que regresó a la escuela, de repente tuvo interés en la lectura y había dejado de causar problemas con su pandilla. De repente, también sintió un profundo afecto por sus hermanos pequeños. Lo único que no había mejorado, y de hecho había empeorado, después de su recuperación, era la relación con su hermano mayor. Buscó todas las excusas para lanzar un puño o 2 a su hermano. Tu hermano tiene razón, Arbeit. Deberías hacer algunas cosas tú mismo también. Sé proactivo, no esperes a que te hagan las cosas. Tanto Claude como Arbeit casi se caen de sus sillas. Probablemente era la primera vez en 1 año que su padre regañaba a Arbeit. Pero las cosas se pusieron aún más extrañas. Si bien las calificaciones de tu hermano no se pueden comparar con las tuyas, es un hermano mayor decente para los jóvenes. Cuida bien de Angelina. Morsen siempre había considerado a Arbeit su mayor orgullo. Sir Fuchs lo había elogiado varias veces cuando los dos se conocieron y aparentemente confiaba mucho en él estos días. Pero el chico era mezquino y tenía una beta codiciosa. En realidad, tampoco le importaban sus hermanos. Le había recordado al niño un par de veces que apreciara más a su familia, el niño no escuchó.
Y ahora que Claude se enfrentaba a él, se alejaba cada vez más de sus hermanos. Sin embargo, Claude no era inocente. Siguió provocando a su hermano en cada oportunidad. Parecía que no quería nada más que golpear a su hermano. Cuota de matrícula del capítulo 7. Lo sé, padre, respondió Arbeit. Discutía con su hermano menor todo el tiempo y a menudo regañaba a los pequeños, pero nunca desobedecía a su padre. Tenía la mente lo suficientemente clara como para al menos no hacer eso. Sabía que su padre era parte integral de sus finanzas futuras, aunque ya era un adulto y tenía un trabajo que muchos otros envidiaban. Su padre era el mayor patrocinador que podía tener en la ciudad, sin mencionar que todo lo que tenía hoy fue gracias a su padre. Sus palabras fueron obedientes, pero continuó mirando a Claude, mordiendo su pan como si dijera: «¿Este serás tú algún día?». Morsen suspiró. ¿Estaban ya los dos más allá de la salvación? Parecía que no tendría una casa armoniosa hasta que uno de los dos se fuera. Afortunadamente, había puesto a los dos en caminos completamente diferentes, podrían arruinarse si los dos tuvieran que trabajar juntos. Solo podía esperar que resolvieran sus diferencias una vez que crecieran lo suficiente como para darse cuenta de lo tonto que era esto. ¿Por qué Sir Fuchs no te llevó con él a la ciudad? Arbeit se encogió de hombros. ¿Cómo iba a saberlo? Me dijo que debería tomarme unos días libres, he estado trabajando demasiado. Creo que se fue a la ciudad para ocuparse de cosas personales. No es de extrañar que no quisiera llevarme con él. Estoy seguro de que sabe de lo que estoy hablando. Arbeit pensó que su respuesta fue perfecta, pero su tono distante molestó a su padre. Espero que no hables así delante de otras personas. Cualquier chisme sobre Sir Fuchs se extenderá como un reguero de pólvora en la ciudad. No te dejes atrapar por eso, arruinará tu reputación y cualquier esperanza de una buena carrera. Sin embargo, Arbeit desestimó la advertencia de su padre. Lo sé, solo hablo de eso en casa. Si alguien más pregunta, les diré que Sir Fuchs se apresuró a ir a la ciudad para ocuparse de algo urgente. Morsen negó con la cabeza. Estoy decepcionado. Has trabajado para Sir Fuchs durante 2 años, pero aún no te has ganado su confianza. Él no te habría ocultado su encuentro con su amante si hubiera confiado en ti. Si hubieras jugado tus cartas. Correcto, usted habría sido el encargado de organizar la reunión en lugar del enviado de permiso. Pero yo sé lo de la reunión. No me lo ocultó en absoluto. Todos los documentos oficiales y cartas pasan por mí, y tengo que responder en su nombre por algunos de ellos. ¿No me elogió antes? ¿Usted un par de veces? Arbeit respondió. Suspiro, esto es precisamente por lo que me preocupo por ti. ¿Cómo sabes que Sir Fuchs realmente fue a conocer a su amante? Podría haberte engañado a ti y a su verdadero propósito. Todos esperan que la gente de su posición tenga un amante o dos, así que la tapadera perfecta para hacer negocios turbios. Solo sabes que él la va a conocer, ¿verdad? ¿Sabes dónde será la reunión, cuándo exactamente o quién es la mujer? Sabes que los miembros del consejo tienen mucho poder y están involucrados en muchos tratos detrás de escena y debajo de la mesa con sus conexiones. Tenía la esperanza de que te convirtieras en el confidente del baronet y comenzaras a construir tus conexiones a través de tu participación en sus tratos. Habrá conocido a mucha más gente si él realmente confiara en usted. Pero aquí está, orgulloso del hecho de que él le envía algunos documentos de vez en cuando. Te estás perdiendo al menos la mitad de lo que hace, solo manejas sus excusas y las historias oficiales. Tampoco tienes parte en ninguno de los acuerdos reales, solo estás manejando las formalidades después del hecho. Su carta tampoco te dirá nada sobre lo que realmente está haciendo, lo real está en código. Déjame adivinar, solo puedes manejar sus documentos oficiales, ¿verdad? No te ha dejado tocar su correspondencia personal. Pero, el baronet me elogia mucho, el joven Arbeit finalmente se dio cuenta, pero no estaba dispuesto a aceptarlo tan fácilmente. Es solo una palabrería. No le cuesta nada. Si quieres escuchar elogios, puedo contratar a alguien para que cante para ti todo el día. Pero eso no significa nada. ¿Crees que ser elogiado unas cuantas veces te convierte en alguien importante? Pasos descendieron por las escaleras e interrumpieron su conversación. Su madre bajó con el hijo menor. Morsen abandonó el tema y se volvió hacia su esposa y su hijo menor. ¿Mi pequeño bebé finalmente está dispuesto a bajar? Ven, dale un abrazo a papá. Un gnomo regordete ignoró a su padre por completo, centrándose en su lugar en Klause. Hermano, abrazo, gorgoteó Blowake. Claude bajó la salchicha a regañadientes.
De todos los miembros de la casa, él era el único que desayunaba carne. No es de extrañar que fuera más duro que Arbeit. Sin embargo, a su madre no le importaba hacerle salchichas la noche anterior para que pudiera desayunar su carne. Claude realmente extrañaba la selección de desayunos de su vida anterior. Este mundo no tenía pan suave y esponjoso, panqueques, donas chinas, youtiao, tofu de soja, tofu fermentado, encurtidos ni cacahuetes. Fue una farsa, de verdad. Tomó al cerdito de los brazos de su madre, pellizcando sus mejillas reventadas. ¿Por qué te portas tan mal hoy, Puffball? ¿Cómo pudiste dejar que mamá te llevara abajo? Te estás haciendo demasiado mayor para actuar como un bebé. Las mejillas del niño empujaron hacia adelante y sus labios se inflaron en un puchero. Mamá insistió. Le dije que quería caminar sola, pero mamá dijo que todavía era pequeña y que podría caerme. Claude sonrió con torpeza. ¿Cómo pudieron sus padres malcriar tanto al niño? El niño ya tenía 6 años, pero ni siquiera lo dejaron bajar las escaleras solo. Sin embargo, que todavía pudieran levantarlo era increíble. Deja que Bloweik baje las escaleras él mismo la próxima vez, mamá. Lo estábamos haciendo cuando teníamos 3 años, él ya tiene 6. Míralo, se está volviendo más redondo cada día, necesita el ejercicio. Sus padres no escuchaban. No te preocupes, todavía puedo cargarlo, dijo su madre. Morsen asintió con la cabeza también. Claude suspiró y se concentró en jugar con la bolita de grasa en su regazo. ¿Qué quiere comer Puffball? El gran hermano se lo dará. Quiero pan. Con miel. Gritó la mancha, señalando el tarro de miel. Está bien, está bien. Papá te servirá un poco de miel, dijo rápidamente Morsen mientras tomaba la olla. Los Fers solían desayunar huevos fritos y pan con té y leche. Sin embargo, a veces tenían gachas de trigo o manzanas horneadas. Por lo general, tomaban sus huevos y pan con sal y Claude tomaba su pan con rebanadas de salchicha. Se suponía que la miel solo se usaba para dar sabor al té o la leche. En lugar de azúcar, la gente generalmente usaba miel, ya que el clima era perfecto para la apicultura y las especies que vivían en el reino producían mucha miel, lo que la hacía asequible incluso para personas moderadamente ricas. La única excepción común fue el caramelo verde, que se hizo a partir de las raíces de una planta en particular que creció en el extremo norte del reino. Sin embargo, Claude nunca había visto nada de eso. Un plato común, aunque poco común, eran las manzanas al horno untadas con miel. Las manzanas que crecían en Freya eran bastante ácidas, por lo que la miel era un buen equilibrador. De hecho, Claude nunca había visto nada parecido al azúcar blanco o moreno desde que llegó aquí. Dicho esto, la miel todavía no era barata, no se podía comer como se deseaba. Si Arbeit, Claude y Angelina pusieran miel en su pan, su padre los habría regañado duramente por derrochar. Sin embargo, Bloweik se regía por un conjunto diferente de reglas. Podía tener tanta miel como quisiera, casi parecía que la única razón por la que tenían miel en la casa era para que el cerdito pudiera llenarse la cara con ella. Oh, eso me recuerda, el instructor Mark dijo que aprenderemos equitación a partir de la semana que viene. Tenemos que pagar 3 rillas. Si queremos recibir tutoría personalmente, también tenemos que alquilar un caballo, será un premio plateado. Tal en ese caso, explicó Claude. No sucederá, intervino Arbeit de inmediato. Siempre que se trataba de dinero, Arbeit se sentía con derecho a la última palabra. Y cada vez que abría la boca en ese sentido, se volvía un indigente. Lo más probable es que ya considerara suyo el dinero de la casa y no quería que se gastara en sus hermanos. ¿No sabes ya cómo montar a caballo? Tú y esas ratas amigas tuyas a menudo montaban en el caballo negro del viejo Benz. Él tuvo que perseguirte hasta la mitad de la ciudad esa vez. Sería una pérdida de dinero pagar por ti. Para aprender algo que ya sabe. Benz era el mensajero de la ciudad. Bauker, su caballo, pertenecía a la oficina de correos local. En ese momento, estaba lleno de cartas. Arbeit aprovechó esta oportunidad para proteger su riqueza, ya que esta vez tenía una excusa. La moneda del reino era relativamente joven. Este Jin IX lo introdujo como una de sus reformas, que también prohibió el uso de divisas dentro del país. La denominación más pequeña era el centavo, hecho de arrabio. 10 centavos hacían un pfennig, hecho de bronce, y 10 centavos un sol, hecho principalmente de cobre. 10 sunars hacían un rillas, una pequeña moneda de plata de 3 décimas. 10 rillas eran un tale, una gran moneda de plata de 3 cuartos. Claude había hecho algunas comparaciones con la moneda de su mundo anterior. Un centavo valía tanto como un centavo, un pfennig 10 centavos y un dólar.
Un rillas costaba $10 y un tale 100. Encima de los tales de plata había una moneda más pequeña llamada coronas. Cada corona era de aproximadamente la mitad de oro y valía 5 tales, unos $500. La moneda de oro más grande era la sufía, con un valor de 5 coronas y aproximadamente 9/10 partes de oro puro. La moneda más grande se conocía como Stelling Shield, una moneda de oro violeta en forma de escudo con la cara del gran Stelling IX grabada en su cara con 10 sufías. Se le llamaba comúnmente escudo en lugar de su forma. La tarifa de equitación era, por tanto, de unos $30, y ese era el precio normal, que ya se consideraba barato. Pagaba solo la alimentación de los caballos y el alquiler del equipo más el pago de horas extra para los jinetes. Incluso los caballos más amables no podían soportar el abuso de los jóvenes adolescentes, por lo que la escuela no podía pagar las lecciones adicionales si no cobraban las tarifas. No se pudo evitar ya que se fijó el presupuesto anual. El costo del alquiler de un caballo, por otro lado, era de un tale, más o menos $100, incluido el entrenamiento personal desde lo básico. También fue un buen negocio. Capítulo 8 Corrientes académicas y físicas. No sé por qué crees que tienes derecho a decidir que no debería asistir a la clase de equitación, espetó Claude, mirando a Arbeit con frialdad, en comparación con algunos tontos que gastaron 5 tales en lecciones de equitación y aún no pueden montar correctamente. Ya puedo montar a caballo, ciertamente mucho mejor que tú. Y todo eso sin gastar un solo centavo. Supongo que estás celoso porque tengo talento. No quieres que mejore porque tú estás celoso. Tú, ¿a quién estás llamando tonto? Yo, no estoy celoso. Arbeit gritó, saltando con la cara enrojecida. Claude tenía una forma de golpear donde más le dolía. Claude ya había estado en este mundo durante 6 meses, pero todavía se encontraba desconcertado por su nuevo mundo a veces. Muchas cosas eran iguales en ambos mundos. La semana era de 7 días, por ejemplo, los domingos eran días libres para la oración y la recuperación, el país tenía educación básica, etc. Pero también había cosas que eran radicalmente diferentes. Su nuevo mundo tenía 2 lunas. Uno de los más importantes fue que la mayoría de la gente era politeísta. Todos tenían un dios principal al que adoraban la mayor parte del tiempo, este solía estar vinculado a su profesión, los agricultores adoraban a la diosa de la tierra, por ejemplo, los marineros al dios del mar, los guerreros al dios de la guerra y los curanderos a la diosa de la tierra. La luna plateada y el dios del sol, pero también adoraban a muchos otros dependiendo de lo que querían. A Claude no le importaba mucho la religión, pero estaba algo preocupado por el sistema educativo del país, específicamente el plan de estudios. Era muy diferente de lo que ya había pasado. Se puede elegir una de las 2 selecciones de platos principales. En lugar de la principal elección de su mundo anterior entre un curso centrado en la ciencia o el arte, la gente eligió entre un curso académico general o un curso de entrenamiento físico. El curso académico se centró en la enseñanza de 6 materias: lengua, historia, aritmética, teología, geografía y naturaleza. Las clases de idiomas en especial fueron muy diferentes. Hebreo, la lengua franca del reino, era una lengua hija de Ez. Era más frecuente en el este de Freya. Nasri y la gente de Berkeley ahora anexada lo hablaban de forma nativa. Las clases de idiomas de la escuela primaria fueron, bueno, elementales. Se enfocaron principalmente en lectura, escritura y dicción y gramática simples. Hebreo no estaba escrito en alfabetos, sino que usaba logografías en forma de rombo. Cada símbolo tenía 2 partes, un carácter principal grande constituía la mitad superior del carácter y la mitad inferior tenía un carácter secundario más pequeño. El estilo caligráfico hacía que las palabras parecieran pequeñas hormigas. La escuela primaria enseñó los 6.000 gráficos más comunes. La escuela secundaria introdujo los gráficos más raros, así como gráficos más técnicos para palabras utilizadas principalmente en negocios y administración. También enseñaron los conceptos básicos de otros 2 idiomas comunes. Himil, más común en el norte, y Lizard, más común en el centro del continente. Eran lenguas hermanas de Hebreo, aunque diferían entre sí de forma bastante significativa gracias a largas historias independientes de desarrollo y cambio. La historia fue una de las materias principales en la escuela. Sin embargo, al ser una sociedad muy medieval, la mayor parte era mito, leyenda o pura propaganda. Se centró exclusivamente en la historia de Ahueras, y solo en sus gloriosos logros y la vida de sus reyes. Stelling IX, en particular, tomó la mitad del año. Cada prueba tenía al menos un par de preguntas sobre la guerra tricolor. La aritmética era terriblemente básica.
La escuela primaria solo enseñaba sumas y restas, y la secundaria solo enseñaba multiplicación y algo parecido, aunque no exactamente igual, a la división. No tocaron geometría, sustitución o álgebra. Curiosamente, sin embargo, la contabilidad era parte del tema. La teología se centró en la superfluidad de las deidades en el reino, tocaron su historia, las historias de origen y algunas de las leyendas y mitos más conocidos que los rodean, pero se centraron principalmente en las diversas tradiciones y convenciones de cada secta, como cómo rezar, vestimenta especial, lo que era tabú, etc. La geografía, a pesar de toda su alusión a la ciencia actual, era una clase de gestión empresarial. Tenía una introducción rápida sobre el diseño del reino y dónde se podían encontrar buenos recursos y en qué condiciones, se centró principalmente en cómo explotar las diversas tribus y naciones del continente. Se profundizó atrozmente con respecto a sus especialidades y necesidades especiales, por ejemplo. La naturaleza fue la que más se acercó a un tema científico real, aunque su material era tan complicado y azaroso que era más peligroso que beneficioso. El curso o el material no tenían una estructura tal que se convirtiera principalmente en una clase que enseñaba una selección aleatoria de hechos y creencias comunes sobre el mundo natural y la medicina. La mayor parte se centró en la descripción de plantas y animales, y tenía la información más extensa sobre esos temas. Un fragmento interesante discutió cómo los estudiosos llegaron a decidir qué parte de la piel de una cabra sería la mejor bufanda. La mayoría de los graduados de la escuela secundaria de cursos académicos tuvieron pocos problemas para encontrar trabajo. El hermano mayor de Claude, por ejemplo, encontró empleo inmediato con un representante del consejo local después de su graduación. El curso de preparación física dedicó todo su tiempo y energía a entrenar el cuerpo de sus alumnos. El entrenamiento de resistencia, el manejo de la espada, el boxeo, la lucha libre, el lanzamiento de peso y la lucha con palos eran los temas más comunes. El segundo año de la escuela secundaria vio a los estudiantes tomar un módulo corto en equitación y el tercer año ofreció un módulo sobre mantenimiento y uso de armas de fuego. Se sentía más como un campo de entrenamiento de cadetes que como una escuela. Los estudiantes no se dividieron en clases para sus módulos, sino que los maestros simplemente cambiaron los temas en ciertos momentos del día. Todos los estudiantes, a pesar de la designación de su curso, tomaron las mismas clases fundamentales, por lo que todos habían hecho al menos un poco de ambos cursos cuando se graduaron. Claude estaba en el curso de entrenamiento físico debido a sus horribles calificaciones. Afortunadamente, estaba bien formado y tenía una habilidad física decente, tanto que, de hecho, fue uno de los mejores estudiantes de su curso durante su año. Su hermano mayor, por supuesto, pasó por el curso académico y se graduó como el mejor alumno de su año. Sus calificaciones eran objetivamente deprimentes para sus materias de entrenamiento físico, sin embargo, de hecho, una de las más bajas en la historia de la escuela, si no la más baja. Sus clases de equitación, por ejemplo, le tomaron 2 años y le costaron 2 thalers de plata, pero hasta el día de hoy no podía montar a caballo. Tampoco era su yo de estudiante modelo habitual durante esas clases. Por lo general, andaba a caballo, interrumpiendo la clase. Era una falta de habilidad vergonzosa y debilitante, especialmente porque los caballos y los carruajes eran el único medio de transporte en tierra. Morsen contrató a un tutor privado adicional al costo de otros 3 thalers, pero el hombre renunció después de 15 días. Su hijo cabalga como un tronco. En el mejor de los casos puede manejar una caminata rápida, cualquier cosa más y simplemente rebota. Nunca montará un caballo correctamente en su vida, había dicho el hombre antes de irse. Afortunadamente, su instructor había usado su caballo más gentil y solo dejó que Arveid lo montara sobre hierba espesa, por lo que, a pesar de innumerables caídas, solo su ego se había magullado. Dicho esto, Arveid había tenido un miedo mortal a los caballos desde entonces. Cállate. Morsen espetó, eres un estudiante de un curso de entrenamiento físico. Arveid es un estudiante de un curso académico. No compares tus fortalezas con las debilidades de tu hermano. Solo te permitiré dar una lección a tu hermano si te gradúas en el primer año de tu año. Claude hizo un puchero. No quería obtener el primer lugar. Había tenido que leer los ensayos de graduación escritos por todos los mejores estudiantes de cada año que había pasado antes que él. El de su hermano, naturalmente, estaba entre ellos. Incluso tenía la máxima puntuación, pero Claude estuvo a punto de vomitar cuando lo leyó. Elogió a este Jin noveno con una prosa florida, extravagante y redundante. Sonaba hueco. No era más que un elogio superficial.
Ni siquiera podía imaginar lo desvergonzado que era su hermano al escribir algo así. Los instructores no tuvieron más remedio que darle la máxima puntuación, ya que se podría argumentar fácilmente que cualquier corrección reflejaba una insatisfacción y un insulto al rey. Morsen sacó una bolsa de piel de ciervo negra con cordones de oro y sacó un tale brillante. Lo hizo girar en su mano un par de veces antes de dejarlo sobre la mesa frente a Claude. Doy lo que merecen. No favoreceré a un niño sobre otro. Y no maltrataré a ninguno de ustedes. Dado que su hermano pasó un tale cada semestre en equitación, no será diferente para ustedes. Cuando Little Blow crece, también obtendrá el mismo presupuesto. Claude miró al tale. Pero padre, también necesito comprar libros. Escuché que Boa mencionó que la ciudad acaba de recibir un nuevo lote y quiero echar un vistazo. Harvey miró al tale como si estuviera tratando de derretirlo. Explotó cuando escuchó a Claude pedir más. ¿Tú? ¿Comprar libros? No estás tratando de engañar a papá con más dinero. Vas a arruinarlo con esas ratas a las que llamas amigos. Tenemos más de 100 libros en el estudio. Ve y elige algunos de ellos si estás tan desesperado por leer algo. Claude sonrió. Estoy decepcionado, hermano mayor. Padre te dejó usar el estudio, pero no lo hiciste bien. Ya leí todos los libros. Si no me crees, puedes ir a revisar los libros, tú. ¿Leíste todos los libros? Morsen estuvo a punto de escupir su té. Sí, asintió Claude, incluso clasifiqué los libros por géneros. Estaban demasiado desorganizados. Eso es genial. Morsen sonrió, sacando una pequeña moneda de plata, un rillas debería ser suficiente. Ah, lo que sea. Te daré 2, pero son solo para libros, ¿de acuerdo? Claudia asintió con la cabeza, una sonrisa dividió su rostro mientras tomaba las 3 mentas. Gracias. Terminé con el desayuno. Debería ir a la escuela ahora. Corrió escaleras arriba y sacó su bolso de su habitación en el ático. Angelina se secó la boca con el paño de lino y se puso de pie. También he terminado, anunció, dirigiéndose a la puerta con su bolso. Padre, dijo Arbeit, mirando a Morsen. Eres un poco duro con tus hermanos. No me importa que Claude me pida dinero para gastar. Simplemente no quiero que me mienta por eso. Es fácil comprobar si compra libros con el dinero, así que está bien. Capítulo 9. 2 caminos. Madame Fer, que había traído al pequeño Bloke en sus brazos y estaba ocupada alimentándolo, expresó su descontento con Arbeit. Arbeit, eres nuestro hijo mayor, pero no has cumplido con tus responsabilidades como hermano mayor en absoluto. Ni siquiera te molestaste en abrazar a Little Bloke, a él tampoco le gustas y siempre llora cuando te acercas. A él. Claude, por otro lado, ha cambiado mucho desde que se recuperó de su enfermedad. A menudo lo veo leyendo en un rincón y sus calificaciones han mejorado. Cuando me encontré con el instructor Weckham de su escuela secundaria el otro día, no dejes de decirme lo impresionado que estaba con Claude. Ahora es mucho más maduro y con frecuencia ayuda con las tareas del hogar. Sin mencionar el tiempo que pasa cuidando a Anna y Bloke. A los dos les gusta mucho y siempre le preguntan para leerles cuentos. Eres el único que parece tener un problema con él. Es tu hermano menor, no tu oponente. Ahora eres un adulto y tienes un trabajo adecuado, pero eso no significa que puedas mandar a tus hermanos y hermana alrededor. Incluso tratas nuestra casa como un hotel. Solo regresas para comer y dormir. A menudo no te veo en varios días. Y te he escuchado incluso decirle a Ana que te lave los calcetines y la ropa interior. Solo tiene 12 años. No quiero saber dónde gastas todo tu dinero y no te pediré que me ayudes con las cuentas, pero, como mínimo, podrías contratar a una sirvienta para que limpie tus cosas. Ana no es una niña obstinada, por lo que no te dirá que no, pero si Claude se entera, no lo dejará pasar. No haríamos el desayuno, querida, intervino Morsen. Morsen sacó su querida pipa de madera de morera y colmillo de elefante, un paquete de tabaco y una chispa de pedernal. Empacó su pipa con amor y encendió la chispa varias veces, chupando la pipa hasta que pudo inhalar cómodamente el humo. Respiró hondo de la tubería y se reclinó en su silla. Elegí este camino por ti para que puedas convertirte en un funcionario del gobierno. Disfrutaste de los beneficios de ser un dignatario porque yo lo soy. Pero solo hasta que cumplas 18 años. Ahora tienes 20. Solo eres un secretario campesino. Ahora. Tienes que trabajar por tu dignidad por tu cuenta ahora. Te recomendé a Sir Fuchs para que te lo pusiera más fácil. Si se gana su confianza, él puede hablar bien por usted y reducir el tiempo de trabajo al menos a la mitad.
Ya no puedo ayudarte con eso, Morsen dio otra bocanada y expulsó el humo por la nariz. Claude es diferente. No es un niño muy inteligente, pero es bueno con su cuerpo. Se graduará el año que viene. Aún le quedan 2 años antes de convertirse en campesino. Decidimos enviarlo a Nubisia después de que se gradúe. El vizconde Gerriausen Van Cruz, el padrino de Claude, es el virrey de Tirsimalli. Cumplirá su término en el ejército bajo su mando. No tienes que preocuparte de que Claude te quite tu parte de la herencia. Tiene la oportunidad de obtener una gran gloria en el ejército, pero es una carrera peligrosa. Soy como tú, no tengo el menor espíritu aventurero, ni valor para estar en el campo de batalla. Elegí convertirme en funcionario administrativo para evitar eso. Sin embargo, si las cosas van bien para Claude, incluso podría volver como un noble. Además, si no le pasa nada, subirá de rango mucho más rápido que nosotros. Tirsim es un territorio recién ocupado y todavía hay muchos conflictos allí, por lo que es el lugar perfecto para acumular dignidad y nobleza. Sin embargo, no es una guerra total, por lo que no es demasiado peligrosa. De hecho, las cosas son más peligrosas aquí. Nasri se está preparando para otra guerra, por eso estoy enviando a Claude. No quiero que se vea arrastrado a eso. Morsen dejó la pipa, suspirando. Una regla tácita en el reino era que cada estudiante de un curso de entrenamiento físico era un reservista. Los dignatarios no podían transmitir su estatus social a sus hijos se convirtieron en campesinos cuando cumplieron los 18. Los pasos de Claude resonaron por las escaleras. Estoy de salir. Claude gritó mientras irrumpía en la habitación. Le dio un último pellizco a las mejillas de Bloke antes de salir corriendo de la casa. Bloke abrió la boca, dispuesto a llorar. Madame Ferd metió apresuradamente un poco de huevo frito en él, haciendo toser al cerdito. Se olvidó por completo del leve dolor en su mejilla y masticó. Bebé, come muchos huevos y crece rápido, sonrió Madame Ferd. No quiero huevos. No es dulce. Bloke se quejó, sacudiendo la cabeza como un bidón de perdigones japonés. Los huevos generalmente se comen con sal. ¿Cuándo se volvieron dulces? Como sea, ponles un poco de miel. No te olvides de cepillar sus dientes después, dijo Morsen mientras se levantaba. Yo también he terminado. Me voy al ayuntamiento. Oh, Benie, dijo Morsen mientras tomaba su sombrero del perchero, hablé con Naor. Él enviará a alguien para que se encargue del pozo negro. Solo déles una propina a los trabajadores. Además, tenemos invitados esta noche y alguien dejará un paquete al mediodía. Simplemente configúrelo, yo me ocuparé de todo lo demás. Hard enviará a alguien a cocinar. Madame Ferd asintió. De acuerdo, cariño. Morsen se acercó a ella y se arrodilló para darle un beso a Bloke. Se volvió hacia Arbeit. Tienes que estar aquí para cenar. Conoces a nuestros invitados, pero debes ser humilde para que tengan una buena impresión de ti, ¿de acuerdo? 2 muchachos, vestidos de manera similar a Claude, lo esperaban afuera de la tienda frente a su casa. ¿Estás aquí? ¿Dónde está Boa? Preguntó Claude, cruzando la calle. El más alto era Ueli Krofeska, hijo de un cazador, llamado Kubrick. Su padre era un veterano de 2 guerras, fue un afortunado que salió ileso de las 2. El costo de eso, sin embargo, fue que no ganó ninguna dignidad decente. Ascendió a la dignidad después de los habituales 15 años de servicio y regresó a Wittstock para encontrar una esposa y formar una familia. Su hijo mayor era una niña, el menor hasta ahora era Uelicro, 2 años menor que su hermana. El que estaba a su lado era Erickson Altroni, un poco más bajo pero de complexión robusta. Su padre era marinero y su familia poseía un barco de pesca llamado Tiburón del Mar Rojo. Ocasionalmente se usó como barco de transporte y, como resultado, era bastante conocido en la ciudad. Vendrá más tarde. ¿Recibiste el dinero? Preguntó Erickson. Boa era el apodo de un niño, el de Erickson era Eike y el de Uelicro era Uero. Boa como el hijo del comerciante más rico de la ciudad, Borkal Bodeman. Los 3 eran buenos amigos y compañeros de curso de Claude en la escuela secundaria. La enfermedad de su antiguo yo fue en realidad obra de ellos. Los 4 fueron a pescar en el hielo durante el invierno del año anterior. Por incautos que fueran los adolescentes de su edad, Claude cayó a través del hielo al agua helada. Sus 3 amigos lo sacaron y lo llevaron a casa, pero poco después se enfermó. Los 3 aún no habían ido a su casa ya que tenían demasiado miedo de sus padres. Sí, lo tengo. Papá me dio un tale. ¿Y tú? Yo también tengo un poco. El mío me tiró un tale cuando le dije, Erickson sonrió feliz. ¿Y tú, güero?
Mi hermana dijo que no teníamos dinero, así que me dio 2 pieles de cabra para vender. Sin embargo, no le importa cuánto gane por ellas, respondió Welicro con timidez. Claude finalmente notó el saco hinchado a los pies de Welicro. No te preocupes, lo consoló Claude, no tienes que preocuparte por la tarifa mientras estemos aquí. Encontraremos algo si las pieles no producen lo suficiente. Los 4 ya habían decidido compartir caballos ya que costaba un tale por caballo. Fue un uso mucho más efectivo de su dinero, no solo ahorraron algo, sino que los caballos no se quedarían inactivos cuando no estaban tomando lecciones. Estoy aquí. Borcal, un gordito, gritó mientras venía corriendo. Se detuvo a mitad de una frase en un puesto de galletas. Quiero una galleta, córtalo en 4 pedazos. Erickson gritó rápidamente. Claude se acercó a Borcal y le dio una palmada en el vientre tambaleante. ¿Viniste aquí sin desayunar? Creo que ya es hora de que bajes de peso. No morirás si te mueres de hambre un poco. Vamos, gimió Borcal mientras apartaba la mano de Claude, me desperté tarde y no tomé nada más que una taza de té. Corrí todo el camino hasta aquí también, merezco una galleta. 2 soles, gracias, sonrió el mayordomo, entregándole la galleta en cuartos. Cada uno tomó un trozo sin dudarlo. Borcal siguió quejándose mientras pagaba. Estás yendo demasiado lejos. Me estás robando el desayuno. Erickson se tragó el bocado rápidamente. Claude tiene razón. Ya es hora de que pierdas algo de peso. Comer menos es bueno para ti. Capítulo 10 Lección de Historia. La escuela secundaria Wittestack se encontraba en una pequeña colina al norte de la ciudad. Claude y sus 3 compañeros llegaron 5 minutos antes de que comenzara la clase, justo antes de que se cerraran las puertas. Jin IX había ordenado la construcción de la escuela. El primer disparo de la guerra se había realizado en esa colina, y el rey quería que la ciudad creciera próspera debido a su importancia histórica y personal. El antiguo campamento militar del príncipe se convirtió en un monumento. Una gran placa estaba junto a su entrada. Una majestuosa escultura del príncipe a caballo con su fusil también adornaba el sitio. Nadie lo sabía, pero el primer disparo falló. Sus subordinados se apresuraron a entrar inmediatamente después y atacaron a sus atacantes. Claude estaba en el segundo año. Su año tuvo 4 clases en total, 3 clases de niños, 200 estudiantes en total y una clase de niñas, 32 estudiantes. Los niños y las niñas tenían los mismos derechos a la educación, pero la mayoría de los padres priorizaban a sus hijos varones. Algunos solo podían permitirse el lujo de enviar a un niño a la escuela y enviaron a su hijo en lugar de a su hija. Si bien se permitió a las escuelas acoger a las niñas, las mantuvieron separadas de los niños tanto como fue posible para evitar problemas. Casi todas las chicas también estaban en el curso académico. Si bien sus asignaturas eran idénticas a las de los niños, las asignaturas del curso de entrenamiento físico fueron reemplazadas por arreglos florales, pintura, apreciación del arte, costura, cocina y otras asignaturas relacionadas con el hogar. Podían inscribirse en el manejo de la espada y la equitación si querían, simplemente no era obligatorio como lo era para los chicos. La jornada contó con 6 clases, 3 por la mañana y 3 por la tarde. A diferencia de la vida pasada de Claude, cada período duró 1 hora con un descanso de 20 minutos entre sesiones. Las clases de la mañana comenzaban a las 8 y terminaban alrededor de las 11:30. La escuela proporcionó el almuerzo y los estudiantes tenían la libertad de caminar por los terrenos de la escuela, pero no de irse. Su primera sesión de la tarde comenzó a la 1 y las clases continuaron hasta alrededor de las 5. Las asignaturas de los cursos académicos generalmente se imparten por la mañana. Claude tenía lenguaje, aritmética e historia en este día en particular. Se sentó en la fila de la parte de atrás porque era el más alto de la clase y porque los instructores solían dejar que los estudiantes del curso de entrenamiento físico se sentaran en la parte de atrás, para evitar que molestaran a los estudiantes que realmente querían prestar atención. Pero cuando Claude elevó sus calificaciones al promedio, su instructor de salón le preguntó si quería subir algunas filas para que los instructores pudieran prestarle más atención. Sin embargo, se negó. Quería mantener un perfil bajo para evitar que alguien hiciera preguntas no deseadas y tal vez se diera cuenta de lo que era. Incluso bajo fuego pesado, el gran príncipe no perdió su confianza. Su Alteza rechazó resueltamente el deseo de sus subordinados de abandonar el campo de batalla. Se paró en el punto más alto que pudo encontrar para observar al enemigo mientras se acercaban a pesar de corría el riesgo de ser disparado por la artillería enemiga o por balas perdidas.
Su Alteza pronto notó una debilidad en las líneas enemigas. Su artillería estaba lejos de sus fuerzas principales. Ordenó a sus guardias dar vueltas y atacar su artillería. Eran las últimas reservas del príncipe. Preocupados por su seguridad, sus subordinados lo desaconsejaron enfáticamente, pero él no se movió. Como comandante de hombres tan valientes, debería llevarlos a la victoria mientras luchan. No puedo retirarse y dejarlos atrás. Ve a luchar. Yo me quedaré aquí y te vigilaré mientras plantas el estandarte de la victoria en el campamento del enemigo. Motivados por el discurso del príncipe, los guardias cargaron como tigres feroces y tomaron el campamento enemigo de una sola vez. Luego volvieron la artillería contra el enemigo y ganaron el día. El enemigo se dispersó y el príncipe los atropelló, conquistando Engeliril. Su Alteza, con menos de 8.000 hombres, derrotó a los 20.000 enemigos. Aproximadamente 15.000 enemigos murieron. No solo fue el triunfo de Engeliril la primera batalla que Su Alteza libró en el norte, sino que también fue el primer triunfo que llevó a la restauración del reino. Esta batalla simbolizó no solo la primera victoria adecuada en el campo de batalla, sino que también, la tercera sesión matutina continuó. El instructor de historia, el señor Ellin, leyó el libro de texto monótonamente desde detrás del podio, fingiendo no escuchar los susurros de sus alumnos. Mientras los estudiantes no se interpusieran en su lectura, a Ellin generalmente no le importaba la disciplina de la clase. Lo consideraban el mejor maestro por eso. Claude bostezó incontrolablemente. Huelicro se había quedado dormido a su lado durante mucho tiempo, resoplando de vez en cuando. Erikson y Borkel susurraban incesantemente mientras escribían cosas en sus papeles de vez en cuando. Claude hojeó su libro de texto por aburrimiento. Incluso si estaba interesado en la historia del reino, había estado aprendiendo sobre lo mismo en clase desde su primer año en la escuela primaria. Todo lo que aprendieron se refería al reino. Todos estaban hartos de eso en este punto. Como transmigrador, Claude estaba más interesado en la historia de todo el continente. Sin embargo, su libro de texto solo proporcionó los resúmenes más breves. Sin embargo, una de las palabras tabú atrajo la atención del transmigrador. Magia. Los libros de texto decían que solía haber una edad oscura milenaria. Los malvados magos utilizados gobernaron el continente. Pero 500 años antes de su llegada, los canteros formaron una hermandad clandestina para luchar contra ellos. Lucharon durante 80 años y finalmente derrotaron a los magos, persiguiéndolos fuera del continente a una pequeña isla llamada Ciclos. El líder de la hermandad, Regius Osir, fundó la primera dinastía, Amsra, en Freya y nombró a 3.000 nobles para gobernar la tierra. Sin embargo, los magos no estaban dispuestos a aceptar su pérdida. Ellos tramaron un complot tras otro para hacer que el nuevo orden se derrumbara en las llamas del caos y la guerra. Finalmente lo lograron cuando falleció el emperador Regius Osir y todo se vino abajo. Los nobles se volvieron unos contra otros y el continente se sumergió en un siglo de guerra. Hace 3 siglos, un noble menor, el barón Aurastam Stellin, decidió acabar con el caos. Llevó a sus guerreros a una gran campaña que lo vio conquistar una gran franja del continente durante varios años. Sin embargo, murió antes de que pudiera convertir las tierras en un reino, pero su hijo logró mantener todo junto y lo hizo unos años después de su muerte. Su hijo nombró al reino en honor a su padre, Auras. Hasta ahí llegaban los libros de texto sobre el resto del mundo. Todo lo demás era solo sobre el reino y sus reyes. Esto es extraño, pensó Claude. Todos los registros históricos simplemente pasaron por alto el tiempo de los magos. Incluso las novelas mostraban superficialmente a los valientes caballeros derrotando a los magos y salvando al final a las damiselas en apuros. Nunca dijeron por qué los magos supuestamente eran malvados. Todos simplemente aceptaron que lo eran, como si fuera una ley de la naturaleza. ¿Realmente el mundo tenía magia? Claude recordó haberlo preguntado una vez cuando era más joven. Su padre le dio un buen escondite como respuesta. El hombre le dijo repetidamente mientras lo azotaba que los magos eran las manifestaciones físicas del mal, incluso el uso de la palabra magia estaba prohibido. La magia no era más que una desgracia y tenía que ser erradicada tan pronto como se descubriera. Oye, Claude. ¿En qué estás pensando? Borcal llamó suavemente. Claude salió de sus sueños. Oh, estoy bien. Solo dormitando. Borcal le entregó un papel. Echa un vistazo. Estas son las cosas que Eike y yo necesitamos. ¿Nos perdimos algo? Su lista de compras para acampar cubría el periódico.
No tenían que comprar mucho, ya que podían recolectar la mayor parte de sus casas. Uero dice que tiene una carpa en casa y Eike dice que podemos usar las carpas del barco de su padre. 2 carpas deberían ser suficientes. Uero puede traer el arma de su padre, pero tendremos que comprar pólvora y balas. Quedan muchos. Eike traerá una pistola, pero sus rondas no funcionarán con el mosquete de Uero. Borcal informó a Claude minuciosamente mientras el profesor seguía hablando. Gastaremos la mayor cantidad de dinero en alquilar un bote. Sumni dijo que podemos alquilar su bote por 2 días por 4 rillas, pero lo reduje a solo 3 rillas y 2 sunars. Sin embargo, no dejará las redes. Yo pensé que no sería un problema ya que solo iremos a Egret para un campamento rápido. Claude señaló las 4 botellas de gran vino enumeradas en el papel. ¿Qué pasa con esto? No lo necesitamos para nuestro viaje, ¿verdad? Borcal se rió entre dientes. Bueno, escuché a Uero decir que las noches en las montañas son frías, así que su padre siempre toma alcohol para calentarse. Pensé que, como estamos acampando cerca de la costa, deberíamos llevar algunas botellas. Claude resopló. Todo el mundo sabía que los jóvenes de 16 años eran los más curiosos. Dado que no podían beber alcohol en casa, Borcal no quería perder la oportunidad de conseguirlo. Borcal definitivamente se arrepentiría, sin duda alguna. El gran vino no era un buen vino, no se parecía en nada a lo que tenía en casa. Era la sustancia dura que bebían los marineros cuando estaban en el mar. Sería más exacto describirlo como un ácido suave. Fin del capítulo.